Hoy vamos a hablar con Roberto. Roberto es un periodista venezolano que se exilió a Colombia, si no me equivoco, en el 2018, tras una denuncia que le pone Alex. Por, si no me equivoco, la denuncia es por difamación e injurias continuadas y agravadas. ¿Cómo vives tú que te pongan una denuncia por injurias mientras que estabas contando unos hechos que relatas de forma más concreta en Armando Info? Uh-huh. Bueno, sí, en efecto, en 2017, estando yo todavía en Venezuela, en Caracas, donde estaba la oficina, digamos, principal, la redacción principal del equipo de Armando Info en ese momento en Caracas, el señor Alex Saab, que seguramente a lo mejor después podemos entrar más en detalle si quieres, de quién se trata este señor, pero al final es una persona muy, muy poderosa en Venezuela, pero que en ese momento no se conocía tanto quién era, ¿no? Y nosotros nos concentramos en justamente estudiar, quién es este señor, investigar por qué tiene tanto poder, y habíamos publicado algunos reportajes, y él en 2017 me demanda primero a mí, por difamación e injuria continuada y agravada, y después a los 3 editores fundadores de Armando Info al darse cuenta que con la denuncia no iba a frenar nuestras investigaciones y que nuestro objetivo era seguir publicando. Aquí hago un paréntesis porque siempre que hablo con colegas, con estudiantes, periodistas de otros sitios, es bueno, les hago como que esta explicación, y es que en Venezuela los llamados delitos de opinión, que en otros sitios son los delitos de opinión y son, digamos, algo civil, en Venezuela con el chavismo se convirtieron en delitos penales. Entonces eso nos exponía a nosotros a 6 años de cárcel. Y bueno, ¿cómo lo vivimos? Bueno, lo vivimos como lamentablemente se vive este tipo de cosas en un contexto autoritario y autocrático como el venezolano, y es que durante un tiempo seguimos tratando de publicar, de investigar, yo me presenté al tribunal, nombré un abogado para tratar de averiguar, de qué se trataba, si tenía digamos, acceso al expediente, etcétera, ¿no? Pero desde el minuto 1 sabíamos que ahí no había... te decía que, desde el minuto 1 yo tuve muy claro, y en el equipo Armando Info sí lo tuvimos claro, es que se trataba de una demanda obviamente para intimidarte, que se suele usar, para que te inhibas, para que con el temor dejes de investigar. Y esa obviamente no es ni la naturaleza de nuestro trabajo como periodista en general ni del equipo de Armando Info. Nosotros estamos convencidos que teníamos que seguir investigando quién era este señor, porque al contrario, mientras más investigábamos nos dábamos cuenta que esto era una mina de información y era un hombre con demasiado poder, y eran cosas que tenían que ser de interés público y que tenían que revelarse, ¿no? Pero ahí comenzó todo un tiempo donde básicamente lo único que puedes hacer en Venezuela cuando demandan este tipo de personajes, demandan a un periodista, es tratar de ganar tiempo. Como te decía antes, yo nombré al abogado, tuvimos durante un cierto tiempo acceso al expediente, pero ya después ni siquiera nos dejaban ver el expediente, hasta que a comienzos de enero de 2018 recibimos la información de que se nos iban a dictar medidas cautelares. En Venezuela, así como decía lo de los delitos de opinión, que son delitos penales, en Venezuela también se ha hecho muy común con el chavismo, que a ti te demandan como periodista, ni siquiera ha empezado el juicio y te dictan medidas, lo que se denominan medidas cautelares, que básicamente es o te prohíben la salida del país, o te anulan el pasaporte, te lo quitan, etcétera, que es como darte un mensaje de ahora estás preso, o no, ahora no puedes salir, o sea, estás en libertad, pero ya del país no puedes salir, ¿no? Entonces, una vez que nos enteramos de esa situación, sí, ahí yo tomo la decisión, y también así el resto de las personas del equipo que fueron demandadas, que lo más conveniente era salir antes de que esas medidas en efecto se hicieran efectivas, es decir, antes que estando allá nos dictaran la prohibición de salida del país y eso nos impidiera movilizarnos, porque eso creo que sí hubiese hecho imposible o mucho más difícil continuar con la investigación. Y siempre cuando tomamos esa decisión de salir, había 2 objetivos claros. Uno era ponerse a resguardo, es decir, evitar este tipo de presiones, este tipo de acoso por esta que inicialmente es judicial, pero después no sabíamos en qué se podía transformar.
Y luego continuar con la investigación. Probablemente si esto no hubiese sido una historia y un personaje de la dimensión y lo que estaba representando para Nicolás Maduro y lo que representa incluso hoy para Nicolás Maduro, bueno, a lo mejor quizás uno podía haber tomado una decisión si se quiere más estratégica desde el punto de vista personal, pero aquí estábamos convencidos que bueno, había que ponerse a resguardo y lo mejor era salir y desde afuera estar, digamos, monitoreando la evolución del caso y continuar con la investigación, y eso fue lo que hicimos. Y bueno, eso al final, sí. Antes de comenzar a hablar del comienzo de su trayectoria profesional, me gustaría que explicáramos esto más, porque usted decide viajar primero a Miami, si no me equivoco, y luego decide viajar a Colombia, ¿no? Sí, nosotros cuando nos enteramos de la situación de lo que ya estaba pasando, de que un señor con tanto poder, tan cercano a Nicolás Maduro, estuviera demandándote en un tribunal venezolano, la posibilidad de que tú tuvieras un juicio justo, de que te pudieras defender, era cero. Entonces, bueno, empezamos obviamente como periodistas a tratar de evaluar escenarios y qué podíamos hacer, como te digo siempre, primero teniendo sí el tema del asunto de la seguridad, el resguardo, digamos, como esa prioridad, pero también en segundo lugar, y también muy importante, bueno, cómo hacer para seguir con nuestro trabajo y que lejos de censurarnos se sepa quién es este señor y todo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros estuvimos avanzando en algunas estrategias y es así como conseguimos, hablando con colegas de la región, conseguimos la posibilidad de venirnos a trabajar a la revista Semana en Colombia, que en Latinoamérica era una revista muy prestigiosa, básicamente muy conocida y muy, digamos, de marcar agenda periodística en la historia colombiana, en la historia reciente colombiana, por trabajos de investigación, de trabajos muy importantes. Y ellos nos ofrecieron la posibilidad de decir, bueno, vengan y trabajen desde aquí, como te digo, en contactos con colegas. Ahí nuestro editor, Eval Chafenberg, que es fundador de Armando Info, bueno, es una persona con mucha trayectoria, es muy conocido en distintos... con colegas de prácticamente toda la región, porque bueno, ha participado en múltiples eventos, organizando cursos para periodistas, cursos de periodismo de investigación para periodistas de la región, etcétera. Entonces ha hecho, digamos, una relación y tiene una trayectoria muy destacada, y él, digamos, moviendo como algunos contactos y preguntándole, bueno, mira, estamos en esta situación, ustedes qué nos aconsejan, con colegas de distintas partes de la región, surgió esta oportunidad de irnos a trabajar a la revista Semana en Colombia durante un tiempo. Pero lo de Miami, ¿por qué surge? Surge por lo que te comentaba antes. A nosotros nos dan el alerta, el pitazo, decimos en Venezuela, de que, mira, tengan cuidado porque aquí ya solicitaron en el expediente, el abogado de la parte de demandante solicitó las medidas cautelares en contra de ustedes. Así que ya a partir de ahora empieza a correr el reloj de, bueno, cuánto demora la burocracia judicial venezolana en hacerlas efectivas, ¿no? Y eso es lo que precipita entonces la salida y obliga, digamos, a lo que no lo que estaba estipulado y lo que estábamos planificando para que fuera, digamos, no tan traumático, y hubo que hacer lo más traumático de salir cuanto antes, y por eso fueron prácticamente lo de Miami, porque bueno, primer pasaje que consigues, está disponible, tienes dónde llegar, conocido, etcétera, y ahí estuvimos porque 3 de nosotros, de los 4 demandados, terminamos en Bogotá. En ese momento estuvimos 6-7 días en Miami, y de ahí fue que nos regresamos a Bogotá, cuando ya, digamos, un poco las conversaciones con el equipo y la directiva de la revista Semana de ese momento, porque bueno, ya después la revista Semana se vendió, cambió de dueños, etcétera. Nos dieron, digamos, la luz verde de sí, vénganse y pueden trabajar desde aquí. Eso explica lo de Miami. Uno de los datos más curiosos que cuentas es que no querías que se enteraran tus padres para que no fueran a despedirse al aeropuerto, si no me equivoco. Uh-huh. Sí, a ver, yo siempre, bueno, te podrás imaginar en un contexto como el venezolano, que, bueno, y estamos hablando de años 2017, 2018, bueno, imagínate, hoy en día es 5, 6, 7, 10 veces peor, no sé cuánto, ¿no? Digamos, uno también, aunque uno es consciente de los riesgos, uno también trata de involucrar lo menos posible, digamos, a la familia en estos asuntos, ¿no? Entonces sí, yo en ese momento, digamos, pese a que estaban al tanto un poco de lo que estaba pasando, bueno, uno no tiene por qué dar todos los detalles, digamos, si al final lo que vas a causar preocupación y ya está, ¿no? Y yo medio en broma, medio en serio, digo que yo tuve a mi familia un poco como la película La vida es bella, ¿no? Donde el papá... Fantasía.
Exactamente, exactamente, y entonces como tratando de explicar, bueno, que esto era una oportunidad también de salir, que sí es verdad que había esta presión y tal, pero que era una oportunidad de salir, estar un tiempo y probablemente después volver, o sea, era todo más edulcorado de lo que realmente era y de lo que yo imaginaba, y básicamente es por eso, pero bueno, al final en estas cosas, por mucho esfuerzo que uno haga, tarde o temprano, bueno, al final todo sale a la luz y bueno, que ojo, yo de mi parte, digamos, y siempre de mi familia tuve el apoyo, más allá de que yo sé que obviamente como familia han sufrido por mi situación también, pero jamás he tenido un cuestionamiento ni nada, todo lo contrario, pero sí, en determinado momento ya, bueno, era obvio que más bien el escenario estaba complicándose más porque como estando afuera continuamos la investigación sobre Alex Saab, después vinieron otras medidas y otras nuevas acusaciones en mi contra que seguro después más adelante podemos detallar y que hacen imposible mi vuelta a Venezuela. Yo hoy tengo 2 órdenes de arresto en Venezuela. O sea, yo no puedo regresar a Venezuela. Si no me equivoco, usted comienza estudiando primero literatura y después continúa estudiando periodismo. Y una de las frases que más, analizando su caso, ha dicho que siempre ha trabajado en la época chavista, ¿no? ¿Cómo ha vivido su labor periodística en la época chavista? No siempre se ha dedicado al periodismo de investigación, porque también se dedicó una época al periodismo económico en el Universal, si no me equivoco. Sí. Pero ¿cómo se ve, cómo se ejerce el periodismo con el chavismo, ¿no? Bueno, a ver, sí, brevemente te cuento. Yo como bien dices, y bueno, veo que has hecho la tarea. Yo estudié primero literatura, yo estudié en la carrera en Venezuela, se llama Letras, estudié en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, que es la universidad de los jesuitas. Y después estudié periodismo, después estudié comunicación social, mención periodismo. Y empiezo en el mundo del periodismo, como bien decías, yo empiezo trabajando en periodismo económico. Año 2007 por ahí, estaba todavía vivo Chávez, el pleno gobierno de Chávez. Empiezo en la sección de economía del diario El Universal, empiezo haciendo como una pasantía y después me quedé varios años ahí hasta que venden El Universal. Y bueno, lo compra una gente que eran con una suerte de testaferros de gente del gobierno y bueno, era obvio que no íbamos a poder trabajar y yo decidí renunciar y me voy del periódico. Trabajé muchos años ahí, 6, 7 años ahí en El Universal, y después en 2016 entró en el equipo, finales de 2015, con ya 2016 de forma fija, entro a trabajar con el equipo de Armando Info con el periodismo de investigación. Y en efecto, digamos, como lo ves, o sea, todo digamos, mi etapa profesional y la gente de mi generación la hemos vivido bajo el chavismo. O sea, tienes que tomar en cuenta que Hugo Chávez gana las elecciones en el año 98, empieza su mandato en el 99. Yo estaba entrando a la universidad a estudiar literatura, letras en el año 98, o sea, en octubre del 98 entré yo en mi primera carrera universitaria y en diciembre de ese 98 estaba ganando Chávez esas elecciones que lo llevan al poder a partir de 1999. O sea, literalmente mi vida está atravesada por este proceso político como la vida de todos los venezolanos de mi generación. Y ahí lo que te diría son 2 cosas, ¿no? Una que tiene que ver con cómo vive el deterioro, digamos, del país, pero además el deterioro para el ejercicio del periodismo, ¿no? Cómo se fueron cercenando libertades, cómo se fue persiguiendo a la prensa, cómo se fueron creando regulaciones. Antes te explicaba esto, los delitos de opinión en Venezuela son penales, cómo se fueron creando todo un marco regulatorio para asfixiar y cercar aún más a la prensa privada, independiente, etcétera. Ese proceso lo vivimos completico, así como toda la deriva autoritaria, bueno, de lo que fue si lo queremos llamar la ilusión, la esperanza revolucionaria del Chávez del 99, la tragedia que es hoy Venezuela. Bueno, mira, es un círculo literalmente que pasó de la esperanza que él representó en determinados momentos, esperanza de cambio en el país, a esta deriva y a esta completa tragedia que vive hoy Venezuela, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Digamos, ahí te lo estoy diciendo como desde el punto de vista como ciudadano, como joven profesional que le tocó esto, pero desde el punto de vista periodístico, para mí fue crucial esa etapa como periodista de economía. Digamos, Venezuela, lo debes de saber, es un país que fundamentalmente depende del petróleo, y el petróleo en Venezuela está manejado por el Estado. Entonces, al final, los actores económicos, literalmente los actores económicos venezolanos,
en cierta manera, directo o indirectamente, lo que están es peleando por ese ingreso, literalmente, ¿no? Entonces, a medida que estaba, digamos, pasando ese proceso político de Chávez, desde la economía uno también vio cómo estaba ocurriendo eso en el campo económico, ¿no? Entonces estaba surgiendo una nueva burguesía a la sombra de la revolución bolivariana, que con el discurso de la igualdad al final se estaba enriqueciendo de manera obscena, grosera, cómo estos nuevos actores estaban pasando a ser dueños de empresas, gente clave en banca, en los distintos sectores estratégicos de la economía del país, y eso, digamos, yo creo que me terminó empujando al periodismo de investigación, ¿no? Porque una vez que tú ves toda esa película y tú entiendes, tú dices, mira, sí, aquí una cosa es el ruido de todos los días políticos, pero los hilos, quien los maneja es quien mueve la economía del país. Eso, en cierta manera, yo creo que me terminó ayudando en principio, digamos, como formación profesional, pero también empujando a eso de hacer periodismo de investigación. Uno de los temas que me parece muy interesante que has hablado ha sido que durante tu época en el periodismo de economía, cuando se vende el Universal, si no me equivoco, en el 2014, veías que a posteriori, un periodo que te quedas trabajando ahí, cómo intentaban manipular, o no manipular, sino blanquear ciertos titulares económicos, ¿no? Sí, eso fue muy rápido, eso lo vimos muy rápido. Además, brevemente te hago algo de contexto. Chávez muere en 2013. Se hace la elección esta sobrevenida que Maduro gana a Enrique Capriles por menos de un punto porcentual de diferencia, y comienza, digamos, su mandato. Maduro evidentemente no tenía ni la popularidad de Chávez ni tenía la bonanza petrolera que tuvo Chávez, porque ya en ese momento, incluso 2012, Chávez estando vivo todavía, 2012, 2013, se empezaba a ver que en Venezuela se estaba gestando un colapso económico terrible por el mal manejo económico de muchos años, endeudamiento del país, un país todavía más dependiente de las importaciones, etcétera, ¿no? Pero entonces Maduro, sin tener ni la chequera ni tener la popularidad de Chávez, rápidamente entendió que tenía que ser aún más agresivo de lo que fue Chávez con los medios de comunicación, y aplica una política, digamos, muy soft en apariencia, pero que fue más perversa y sin escrúpulos que la propia de Chávez, que directamente lo enfrentaba a los medios. Y es que a través de testaferros y de esta nueva burguesía que se había enriquecido en el país, empezaron a comprar los medios tradicionales. Entonces, si tú ves ese periodo, mediados 2013 hasta finales de 2014, ocurrió la venta de Globovisión, que era el único canal que transmitía noticias en Venezuela. Sí, no era de señal abierta, pero era un canal muy influyente porque era el único de noticias. Se vende la cadena Capriles, que tenía un diario muy influyente también, que era Últimas Noticias, porque era un diario muy popular. Y digo popular tanto en ventas, pero también en su lenguaje. Entonces, fue un diario que se situó en el mercado como eso, que era el que le llegaba a los estratos populares. Y después estaba un diario como el Universal, que era un diario emblemático en Venezuela. Bueno, hoy en día yo no sé ya cuántos años tiene, pero aunque lo que queda del Universal es para llorar, pero son más de 120 años, yo creo. Es un diario tradicional que lo fundó el poeta, la familia Mata, del poeta Mata, y después lo tuvo, bueno, fue un negocio familiar que siguió manejando la familia Mata hasta que en 2014 lo vende. Entonces nosotros nosotros los que estábamos en el Universal, viendo lo que ya había pasado con Globovisión, viendo lo que ya había pasado con Últimas Noticias, bueno, no hay que ser muy ingenio para darse cuenta, mira, aquí lo compraron para lo mismo y es una rápida censura y empezar a blanquear todo. Y eso lo vimos fundamentalmente muy rápido en la sección de economía. El diario Universal era muy tradicional, muy tradicional, tenía mucho respaldo, mucho reconocimiento, entre otras cosas por su sección de economía, donde yo apenas hacía una partecita, pero todo lo que era macroeconomía, finanzas, petróleo, lo hacían colegas con quien hoy tengo todavía relación y que fueron para mí como mentores. Tenían mucho prestigio, ¿no? Entonces, y rápidamente lo empezamos a ver, y siempre recuerdo un ejemplo que a lo mejor si ya has visto entrevistas mías, a lo mejor es el que menciono. Una vez una notica de un conflicto sindical al sur de Venezuela, en el estado Bolívar, en lo que se denominan las empresas básicas. Había sindicatos protestándole al gobierno por mejoras de salario, etcétera, porque esas empresas también son administradas por el Estado. Y ni siquiera es que les molestaba ni siquiera el contenido de la nota tal, pero había una fotico en la que acompañaba la foto, que acompañaba esa nota, y era una pancarta de los sindicalistas que decían algo contra Diosdado Cabello, pero algo respetuoso, una reivindicación laboral, no que lo estaban enfrentando. Y ese fue, creo recordar, seguramente no fue el primero,
pero la orden era quiten esa foto, o sea, no, porque esa foto, bueno, pero es que es una foto de la protesta, una pancarta de una protesta, ¿por qué no la vamos a poner, no? Eso para que tengas una idea, eso empezó después rápidamente, era con los titulares, era suavizarlos y entonces te venían con esta estupidez de, pero porque no le das un enfoque positivo, ¿no? Entonces un país que estaba entrando en una deriva económica y con una inflación galopante, con escasez, y bueno, yo no sé qué enfoque positivo le puedes dar a eso, ¿no? Pero fue muy evidente y es por eso que yo no sé cuántas semanas pasé yo desde que se materializó la venta, pero yo desde que se materializó la venta estaba convencido de que me iba y así fue, un día renuncié y me fui. También hablas, en alguna ocasión te he oído hablar de que cuando llega Hugo Chávez al poder, Globovisión fue muy crítica con el gobierno de Hugo Chávez, si no me equivoco. Sí, Globovisión fue un medio que, digamos, cuando uno lo ve la historia completa uno puede decir, y desde hoy uno puede decir, bueno, hay cierta crítica, ¿no? A ver, ¿qué pasó, no? Chávez, como te decía, llega al poder en 1999, una persona muy popular, con una bandera y asuntos de cambio, una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución, como en efecto ocurrió en el 99, renovar todos los poderes públicos, etcétera. Pero rápidamente el señor Chávez también se vio que para dónde iba, ¿no? Y cuál era su verdadera vocación y su naturaleza. Y muy pronto empezó la confrontación con los medios, la crítica con los medios, y sí, Globovisión, que pese a que, como te digo, era un canal que se veía por cable, no era señal abierta, sino solo en Caracas y Valencia, me parece, era muy influyente porque era el de noticias y sí, ciertamente fue muy beligerante, si se quiere, contra Hugo Chávez. Y esto tiene una explicación, pasó con ese medio, pasó con algunos otros de los medios tradicionales. Y es que ese momento, esos primeros años de Hugo Chávez, digamos, mostraron un vacío muy grande de la clase política tradicional que no sabía todavía cómo enfrentar a Chávez, que venía, bueno, arropada por este nuevo huracán que fue Chávez en el 98, 99, entonces ese espacio como que lo terminan ocupando, digamos, por defecto lo terminaron ocupando algunos de estos medios de comunicación, por ejemplo, Globovisión, que tampoco estaba bien, ¿no? Porque no es el rol, digamos, de un medio de comunicación, pero sí, y se convirtió, digamos, en un medio muy beligerante contra el gobierno de Hugo Chávez, y bueno, Hugo Chávez cada vez que podía, eso eran, si buscas en YouTube yo me imagino que deben de estar, pero discursos de arengas muy contundentes contra Globovisión, contra el Nacional, contra el Universal, y sí, bueno, fue digamos lo que se vivió en esos años. También, antes de pasar al gobierno de Maduro, me gustaría hablar de cómo se vive que Hugo Chávez decida hospitalizarse para curarse de su enfermedad en La Habana en vez de quedarse en Colombia, ¿no? En vez de quedarse en Venezuela. Bueno, a ver, y ahí hay que avanzar muchos años, ¿no? Para Chávez, digamos, en algún punto, aunque si tú buscas sus discursos del año 98, cuando era candidato, decía que Fidel Castro era un dictador y que era una dictadura y que eso no era un ejemplo lo de Cuba. De hecho, Chávez es muy cómico, yo me río porque si uno mira ahora, claro, uno lo ha sufrido, pero uno mira, Chávez hablaba en el 98-99 de la tercera vía de Tony Blair. Imagínate lo que terminó. Y una de las cosas que pasó con Chávez, y rápidamente pasó cuando Chávez empieza a radicalizarse, es este acercamiento y esta dependencia casi padre-hijo con Fidel Castro y con Cuba. Y eso, digamos, si lo quieres ver reflejado en algo, el punto culminante es eso, ¿no? Que él, cuando estaba moribundo, cuando estaba al borde de la muerte, porque en algún punto se lo debieran de decir, literalmente prefirió entregarse a los cubanos que entregarse a otra gente, ¿no? Eso te habla un poco del nivel de cooptación, yo no sé si secuestro es la palabra, que tuvo Chávez con los cubanos. Lo que sí te puedo decir, más allá que en su momento en Venezuela no sorprendió, porque ya te digo, era creo recordar que cuando él hace público que está enfermo en 2011, que se fuera a Cuba a tratarse, digamos, no sorprendió en el sentido, bueno, ya se sabía esta admiración, esta devoción por Cuba, él hablaba de la medicina cubana, de los médicos cubanos, etcétera. Entonces eso no sorprendió tanto. Lo que sí es que esto se convirtió en un secreto de Estado donde en Venezuela no se sabía nada realmente de cuál era el estado de Chávez. De hecho, ya tú lo habrás visto, el estado de salud, ya tú lo habrás visto. Durante mucho tiempo corrió la versión
que Chávez murió a finales de diciembre de 2012. Y a ver, eso a día de hoy no hay forma de documentarlo, no hay forma de... Pero cuando Chávez regresa a Venezuela, lo que se ha filtrado y lo que se sabe es que prácticamente Chávez estaba muerto. O sea, si no muerto definitivo, estaba ya en un estado de que se sabía que no había vuelta atrás. Y todo eso tiene una explicación y eso justifica el origen, y yo creo que eso justifica el origen y marca, digamos, toda la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro. Y es que eso básicamente, ¿qué explicación tenía? El chavismo necesitaba, Chávez termina ganando esas elecciones en octubre de 2012, una reelección, por cierto, adelantaron las elecciones en octubre porque sabían que él no aguantaba, porque normalmente las elecciones presidenciales en Venezuela eran en diciembre del año de que toca la elección presidencial. La adelanta a octubre y él después en noviembre, diciembre vuelve a decir de ese mismo 2012 que bueno, que está otra vez que ha recaído, que tiene que volver a Cuba a operarse y que si a él le llega a pasar algo, le dice a sus militantes, a sus seguidores, que escojan a Nicolás Maduro como su sucesor. Entonces el chavismo, ¿qué hizo? Necesitaban alargar la agonía de Hugo Chávez para que Maduro se posicionara, porque Maduro no era un tipo popular, más allá que era un tipo conocido, porque Maduro había sido primero diputado, constituyente, etcétera, y después fue muchos años canciller del propio Chávez. Pero no era un tipo ni de luego carismático, de hecho, a día de hoy no es carismático tampoco, ¿no? Pero necesitaban que él se fogueara como el presidente al cargo del país, que se fogueara como digamos, el que estaba al mando después de la muerte de Chávez, y por eso fueron alargando la agonía de Chávez hasta que hacen oficial su muerte y se hacen las elecciones que él le termina ganando de forma muy apretada a Enrique Capriles. Se ha cortado un segundo. Se ha cortado Okay. desde que dices que Maduro no era un hombre conocido era un hombre conocido, pero no era un hombre querido, ¿no? Era un hombre conocido porque fue canciller muchos años de Hugo Chávez, había sido antes diputado, constituyente, etcétera, pero no era un tipo popular, no era alguien que la gente veía como el sucesor de Chávez. De hecho, durante mucho tiempo se pensaba que iba a ser Diosdado Cabello. Entonces, claro, el chavismo necesitaba alargar esa agonía de Chávez para que Maduro estuviera como el presidente a cargo mientras supuestamente Chávez se estaba recuperando en Cuba, y eso lo alargaron hasta que pudieron para posicionar a Maduro, pero también además para cuadrar todo, digamos, lo rápido que necesitaban hacer la elección para que la oposición no pudiera prepararse esa elección. Y de hecho, entre que se haga la muerte de Hugo Chávez, que fue en marzo del 2013, no recuerdo qué día fue ahora, se me escapa el día, pero bueno, desde que dan el día hasta que se hace la elección prácticamente pasó un mes o menos de un mes, y la oposición no tenía cómo, digamos, prepararse para una nueva campaña electoral, y bueno, eso fue lo que le permitió a Maduro asegurarse, digamos, seguir en el poder. Si no me equivoco, en enero de 2013 se hacen públicas unas fotos por el diario El País en las cuales se ve a Chávez entubado y son unas fotos falsas. Sí. ¿Cómo se vive esa situación en Venezuela y qué clima mediático se genera después de esas imágenes? Sí. Bueno, a ver, eso fue terrible, digo terrible desde el punto de vista periodístico, porque bueno, fue un error muy grande que cometió el diario El País, y bastaba ver las fotos para darse cuenta que ese no era Hugo Chávez, ¿no? Así que sorprende, digamos, que ese error haya pasado y que bueno, eso haya terminado publicando. Bueno, el diario El País dio en su momento las explicaciones y ofreció, digamos, las disculpas del caso, etcétera, ¿no? Pero eso te revela, digamos, el secretismo con el que se manejó la información de todo lo relacionado con Hugo Chávez. O sea, en Venezuela nadie, digamos, hubo un periodista que es un periodista veterano ya, que se llama Nelson Bocaranda, que fue el periodista que fue el primero que informó que Chávez estaba enfermo, etcétera, y él era el que cada cierto tiempo tenía cierta información que parecía ser la más ajustada a la realidad, ¿no? Pero ya te digo, o sea, de parte oficial había unos reportes de salud de Chávez que eran muy cómicos, o sea, muy cómicos en el sentido que la gente se los tomaba a broma, en el sentido de que no, el paciente está evolucionando de forma favorable. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿No? Estás hablando del presidente de un país que acaba de ser electo, si puede, no puede, o sea, ¿sabes? Era un vacío de información muy grande, un secretismo, y también un juego de desinformación donde entraban todos estos rumores, ¿no? Como te digo, yo recuerdo perfectamente el clima en Venezuela a finales de 2012. Había el rumor muy fuerte, y esto, como te digo, nadie lo pudo probar ni documentar,
de que Chávez había muerto los últimos días de diciembre de 2012. Como te digo, eso no se pudo documentar, no se pudo probar, el gobierno lo negó, hasta que finalmente regresa después, no me acuerdo si fue en marzo que regresó, en febrero, marzo regresa de Cuba, regresa de madrugada, nadie, cuando regresa Chávez y cuando lo suben al hospital, nadie lo ve. Y eso explica eso, de hecho. Y esto lo estoy diciendo ahorita muy de memoria porque no sabía que me ibas a preguntar esto, pero y puedo cometer algunas imprecisiones en las fechas, pero las puedes verificar. Pero la última vez que Venezuela vio a Hugo Chávez fue el 8 de diciembre de 2012, si no me equivoco. Que es ese momento cuando él está sentado ahí en el Palacio de Miraflores, en uno de los despachos, y está rodeado estaba creo que Diosdado Cabello, estaba Maduro y otros miembros de su gabinete en ese momento, y él dice: tengo que irme otra vez a Cuba a operarme porque, bueno, ha recaído la lesión, el tumor que tenía. Si a mí me pasa algo, ustedes tienen que, bueno, hay que reelegir, hay que votar por Maduro, etcétera. Ese es el último mensaje de Hugo Chávez de la última vez que apareció. Y claro, uno lo ve hoy en día y bueno, yo me imagino, tú no eres venezolano, estás en Europa, estás en España, o sea, tú imagínate lo que significa el secretismo con el que esto se manejó, que pasamos hasta marzo del 2013, o sea, estás hablando de 3-4 meses enteros, que literalmente no había información cierta de cuál era su estado, qué iba a pasar, etcétera, porque al final el objetivo de la revolución era preservar el poder, ¿no? Si no me equivoco, esas imágenes que hablas son unas imágenes en las que también se encuentra el presidente de PDVSA, que era uno también de los candidatos a sustituir a Chávez, ¿no? No recuerdo, habría que verla, pero si buscas, si la memoria no me falla, como te digo, es 8 de diciembre de 2012, era una mesa, Chávez estaba en una mesa muy pequeña, ¿no? Y sí recuerdo que estaba Maduro, estaba Diosdado, es probable que haya estado Rafael Ramírez, porque Rafael Ramírez, que era el presidente de PDVSA, el ministro de Petróleo, fue otra de las personas muy poderosas y cercanas a Hugo Chávez, es probable que haya estado ahí, pero eran como 5 o 6 personas máximos donde él da este mensaje. Y es cuestión de, como te digo, mirar el video, pero es muy probable que uno de ellos haya sido Rafael Ramírez, sí. Pues si quieres que empezamos a hablar del gobierno de Nicolás Maduro, que el gobierno de Nicolás Maduro comienza, si me equivoco, en 2013, tras la muerte de Chávez, pero Nicolás Maduro ya lleva un periodo gobernando y hay una asociación de la que has hablado en diferentes ocasiones, la Asociación Pro Patria 2000, que es una fundación que al principio no tenía creo que una cantidad económica asignada en dólares, pero no tarda Maduro en colocar al sobrino de su mujer, de Celia Flores, ¿no? Sí, así es, Maduro, exacto, Maduro, como te digo, desde ese momento que Chávez anuncia que se va otra vez a Cuba, Maduro era el vicepresidente, que era como una suerte de presidente encargado, que no es una figura que existe en la Constitución venezolana, pero así quedó. Se anuncia la muerte de Hugo Chávez en marzo, creo recordar, marzo de 2013, y en 11 de abril de 2013 se hacen las elecciones, unas elecciones que también fueron cuestionadas por la forma como las gana Nicolás Maduro, donde también se comprometió a unas auditorías por los reclamos que estaba haciendo Enrique Capriles en ese momento, porque la diferencia era muy pequeña, no se hicieron, se garantizó su permanencia en el poder. Y una de las primeras cosas que, digamos, uno descubre y cuando empieza a estudiar, digamos, y a investigar ese gobierno de Nicolás Maduro, uno se da cuenta que a mí me da risa porque Nicolás Maduro vive repitiendo, en estos días lo volvió a repetir, él vive repitiendo: aquí los que piensan que yo estoy aquí en el poder para enriquecerme o para beneficiarme, no, yo soy un líder sindical y no sé qué cosas. Mira, es decir, la corrupción durante el chavismo, incluso en tiempos de Hugo Chávez, es colosal. Y esto yo siempre lo digo, y esa es la otra cosa que yo creo que a mí me empujó a convertirme en periodista de investigación. Es decir, ver la dimensión de la corrupción en Venezuela, mira, eso no tiene parangón con nada de lo que ocurra en otro lugar del mundo, porque evidentemente estás hablando de un país petrolero donde hay mucho dinero, bueno, pasa en otros países petroleros que se manejan igual que Venezuela, etcétera, pero es una cosa colosal, ¿no? Y la corrupción en tiempos de Nicolás Maduro está desde el minuto 1. Y el que tú mencionas es un buen ejemplo. Fundación Pro Patria 2000 era un organismo, yo diría, sin mucha trascendencia en la estructura burocrática gubernamental venezolana, pero Maduro, siendo todavía presidente encargado, es decir, estando en la vicepresidencia, pasa a depender. Esta Fundación Pro Patria 2000, lo primero que hace, uno de sus primeros decretos, casi que con esta condición de presidente encargado, es mover esa fundación a depender entonces ahora del despacho de la presidencia, de Miraflores, que es donde estaba él ahora, ¿no? Y después lo siguiente que dice es lo que tú dices, ahí coloca varios de los familiares de Celia Flores, que es su esposa, hijos y sobrinos, uno de ellos Carlos Malpica Flores, y no recuerdo cuál más,
los pone a administrar esta Fundación Propatria 2000. Y de repente esta Fundación Propatria 2000 empieza a asignar contratos en dólares, pero gigantescos. Y ahí es donde entra el señor Alex Saab. Estos familiares de Silvia Flores, desde esta oficina llamada Fundación Propatria 2000, comienzan a darle contratos a distintos empresarios, pero sobre todo a Alex Saab, muy grandes para el tema de la construcción. Fundación Propatria 2000 le da a Fondo Global de Construcción, que se llama esa primera empresa con la que Alex Saab empieza a trabajar en Venezuela, le dio contratos para construir un estadio gigantesco de béisbol que lo terminaron como 10 años después, le dio contratos para construir viviendas, le dio contratos para construir una cosa que se llamaba gimnasios verticales, que era hacer como unos módulos, digamos, de varios pisos en zonas populares para que la gente tuviera espacios donde hacer ejercicios. Todo esto se lo da a Alex Saab y, como te digo, esto estás hablando de contratos de cientos de millones de dólares de una fundación que no manejaba esos recursos. Pero la pusieron a depender de Miraflores justamente para que hubiera los recursos y para que el presidente aprobara los recursos. Entonces, si uno ve, como digo, desde el minuto uno, la presidencia de Nicolás Maduro está marcada por la corrupción, y eso sigue así hasta el día de hoy. Y el mejor ejemplo de la corruptela y de lo que significa y cómo Venezuela, yo digo que Venezuela, Chávez llega al poder porque él se monta en las ruinas de la democracia venezolana. Es decir, Venezuela tuvo una democracia que fue durante muchos años una democracia muy sólida y ejemplo para distintos países de Latinoamérica, desde el 58 hasta el año 98. Pero evidentemente era un modelo que se había desgastado, bipartidista, solo 2 partidos, la corrupción había hecho que los partidos tradicionales perdieran credibilidad ante la gente. Chávez se monta ahí. Y Maduro, literalmente, yo creo, si uno ve la película hoy en día, Maduro se monta en las ruinas de la revolución, es decir, con Chávez se va la revolución, y no porque Chávez lo estuviera haciendo muy bien, sino que era el símbolo y era el tipo que encarnaba todas sus ideas, que uno podía estar de acuerdo o no, pero eran las ideas y el proyecto país que él tenía, ¿no? Que a mi modo de ver eran muy negativas y muy nocivas para el país, pero es así. Y Nicolás Maduro, el único objetivo que tiene en esa primera etapa es preservar el poder, digamos, ser el continuista de la revolución, no ser el que entrega la revolución. Ese era como su mandato. Una vez que lo logra, se dedica después a poner gente cercana en puestos de poder. Si uno ve la carrera de Maduro en la presidencia, si tú buscas los años 2013, 2014, verás que incluso antes de ser agresivo con la oposición, que lo fue, esa es la etapa de 2014, cuando fue muy agresivo con Leopoldo López, lo encarcelan, etcétera. Pero antes de eso, o casi que en simultáneo, Maduro se dedicó a perseguir gente del chavismo. Maduro salió de todas esas figuras y de esos que en Venezuela le llaman cuadros políticos, todos esos cuadros políticos duros que fueron leales durante mucho tiempo a Chávez, Héctor Navarro, el Rafael Ramírez, el presidente de PDVSA. Maduro pasa esos 2 primeros años tratando de quitarlos de los puestos estratégicos porque sabía que iban a ser un freno para él. Y una vez que Maduro ya, digamos, logra hacer eso, también da y arrasa, digamos, con la oposición. Pero como digo, y el ejemplo que tú mencionabas en tu pregunta, lo de Fundación Propatria 2000 muestra cómo desde el minuto 1 el señor Nicolás Maduro pensaba en los negocios para favorecer a su gente y a su familia. Antes de comenzar a hablar, podemos empezar a hablar de Alex Saab ya, pero también me gustaría que luego desarrolláramos las corruptelas que se generan alrededor de la familia de Silvia Flores, porque aunque parece una persona que no tiene muchos vínculos políticos, aparte de ser la mujer de Maduro, se ha creado un entramado familiar, yo creo, alrededor suyo más potente que alrededor de la familia Maduro, de corruptelas, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a empezar a hablar, si quieres, de Alex Saab, y luego cambiamos el tema. Alex Saab... Te propongo que lo hagamos al revés, me parece que es mejor porque como estamos hablando de Nicolás Maduro, hablar del tema de Silvia Flores, porque bueno, decías algo que es cierto, pero te lo matizo un poco. Es decir, la mujer de Nicolás Maduro, Silvia Flores, ciertamente ella nunca tuvo un rol relevante, pero sí tiene una trayectoria política. Ella en tiempos de Hugo Chávez, por ejemplo, fue diputada muchos años del Partido Socialista Unido, fue de la gente leal siempre a Chávez. Pero incluso en un momento creo recordar que tanto ella como Maduro fueron presidentes de la Asamblea Nacional en determinado momento, y siendo ellos ahí en la Asamblea Nacional, por eso te digo el tema de la corrupción, bueno, convirtieron la Asamblea Nacional casi que en la oficina de los Flores. De hecho, hay un muy buen reportaje que publicó un periodista venezolano, creo que fue de Pedro Pablo Peñalosa, en el propio diario El Universal, donde mostraba eso, ¿no? Cómo la Asamblea Nacional se convirtió en el jardín de los Flores, y era porque, bueno, ahí llevaron
a todos los familiares de Cilia Flores a trabajar en la Asamblea Nacional. Pero eso para que uno vea los orígenes, ¿no? Y ciertamente después con la figura de Maduro, cuando ya Maduro queda como el heredero y el sucesor de Hugo Chávez, ella pasa en un segundo plano, pero eso no quiere decir que no sea influyente y eso no quiere decir que no tenga mucho poder, tiene mucho poder político. Ella durante mucho tiempo, y a día de hoy se dice en parte eso, ella tiene mucha influencia en el Poder Judicial, mucha de la gente que está en el Tribunal Supremo, en tribunales, etcétera, es gente legal a ella, gente puesta por ella. Pero además tiene este otro lado, ¿no? Y es que toda su familia, o buena parte de su familia, hijos, sobrinos y familiares cercanos, se han enriquecido en Venezuela con la revolución y en estos años de una manera obscena y grosera. Y no lo ocultan, además. Nosotros en Armando Informe hemos publicado, por ejemplo, un reportaje que ya te puedo mandar el link, que se llama La Calle de los Flores. En una urbanización clase media alta en Caracas, que es la urbanización Cumbres de Curumo, literalmente esta gente llegó y le gustaron unas casas y empezó en la calle a comprar todas las casas. Es decir, no es que llegaron a comprar una casa, no. Todas las casas, porque además me imagino que necesitan que nadie les moleste, que nadie sepa que están ahí. Bueno, eso te da cuenta del poder de esta gente, ¿no? Pero hoy en día son dueños de negocios. Hemos publicado varios en algunos reportajes los negocios que están los hijos y familiares de Cilia Flores. Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, que se dice que es como el sobrino consentido, favorito de ella. Bueno, ese señor llegó a ser tesorero de PDVSA, un señor que no tiene ninguna de Petróleos de Venezuela, tesorero de PDVSA, o sea, vicepresidente financiero de PDVSA, o sea, imagínate de qué estamos hablando. Estuvo en la Tesorería Nacional, o sea, puestos de muchísimo dinero que manejan fondos públicos y que se han enriquecido groseramente. Entonces, ese poder en la sombra de Nicolás Maduro, que es Cilia Flores, marca mucho lo que es el régimen de Nicolás Maduro, y por eso el tema de la corrupción. Y ahí, si quieres, ya no sé, entramos al tema de Alex Saab. No, pero uno de los temas más llamativos tengo dos casos más de sobrinos de Cilia Flores, ¿sí?, llamativos, que es un sobrino narcotraficante que está lo encarcelaron en Haití, la DEA lo arresta en Haití, si no me equivoco, por el intento de tráfico de 800 kilos de cocaína, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto, y estuvieron presos. Ellos fueron devueltos ya a Venezuela cuando en la administración Biden, la administración pasada de los Estados Unidos, cuando inicia como unas negociaciones políticas con Nicolás Maduro. Uno de los primeros gestos de buena voluntad que tuvo Biden con Maduro, como para decirle, mira, yo no soy Donald Trump, tú puedes negociar conmigo, es darle un indulto a los dos sobrinos que estaban presos en Estados Unidos y mandarlos a Venezuela. Sí, si buscas sus casos, yo no recuerdo ahora los nombres, pero hay mucha información, está en internet, en efecto es así como tú dices. A ellos en un operativo encubierto de la DEA es que los terminan descubriendo, transportando droga, un cargamento gigantesco de cocaína, y los detienen en Haití. Y bueno, por eso son llevados a Estados Unidos, procesados, judicializados, son declarados culpables y estaban pagando, habían sido sentenciados, pero como te digo, los indultaron y ya están en Venezuela. Claro, son Francisco Flores, si no me equivoco, y Afaín Caminos, si no me equivoco, y te iban a llevar 20 millones de euros, se pretendían llevar de forma económica, de forma remuneración. Pero lo más interesante de este caso, si no me equivoco, es que los aviones estaban en un hangar presidencial, si no me equivoco, y tenían un visado diplomático. Eso lo llaman. Sí, eso, digamos, en ese caso yo no lo cubrí, pero mucha de la información que salió y que se hizo pública es esa. Y sí, claro, imagínate, si eres sobrino de Cilia Flores en un país donde se ha acabado la independencia de poderes, donde ningún fiscal se atreve a investigar esto porque termina preso, donde no hay nada y donde el poder se maneja de la forma tan arbitraria y autoritaria que se maneja en Venezuela, sí, para esta gente usar el hangar presidencial es como para ti usar tu billetera e irte a comprar algo a la esquina, tal cual. Y así ha sido el caso de Alex Saab, ha sido así, pero no son solo ellos. Ha habido varios casos donde se ha visto como familiares de gente con poder en Venezuela, digamos, hace uso público, bien sea de fondos públicos o de instalaciones o de bienes públicos, como puede ser aviones de PDVSA, por ejemplo, para usarlos para vuelos particulares. Sí, han sido muchísimos los casos. Y en efecto, como tú dices, eso fue lo que se conoció durante el caso ese de los sobrinos de Cilia Flores. Uno de los casos que creo que se ha descubrido de sobrinos de Cilia Flores es la pareja sentimental de López Tobar,
es sobrina de... No, sí, López Tovar es esposo, aunque yo no sé si ya siguen casados, de una hija de Silvia Flores, de una sobrina, Iriadni Malpica Flores, hermana de Carlos. Correcto. Nosotros publicamos algo de ese señor, y ese señor es otro buen ejemplo de cómo se ha enriquecido y cómo se ha beneficiado de contratos que daban de la misma Fundación Pro Patria 2000, le daban contrato a unos empresarios panameños, y después estos empresarios panameños se daban la vuelta y le daban plata a este señor López Tovar. Era, es decir, como el pago o la coima, o como le quieras llamar, por todos esos contratos. Nosotros publicamos hace poco un reportaje y te mostraba además el tren de vida de esta gente, ir en diciembre a Panamá a gastar miles de dólares en compras de ropas de marcas, etcétera. Eso lo publicamos porque tuvimos acceso a una filtración de un banco que ellos manejaban en el Caribe, y bueno, ahí veíamos All Bank de Panamá, ¿sí? Y ahí veíamos hasta los consumos de las tarjetas de crédito. Claro, ahí llegabais a describir cómo se gastaban, creo que 50.000 euros anuales en tiendas de lujo, pero lo más llamativo es que realizaron creo que en menos de 10 años 181 viajes en jet privado, es decir, que casi una cantidad asombrosa, ¿no? Sí, este señor López Tovar viajaba mucho, obviamente a raíz de los negocios. La misma Fundación Pro Patria que favoreció a Alex Saab, esta misma Fundación Pro Patria favoreció a otros empresarios muy cercanos a Nicolás Maduro, que son una suerte de otros Alex Saab, que son los carreteros napolitanos. Ellos son de origen panameño, y en efecto, le dan contratos, le empiezan a dar contratos, y después nos encontramos con que este mismo señor López Tovar, esposo de una sobrina de Silvia Flores, viajaba en aviones privados con los empresarios panameños, viajaba a Caracas, Panamá, Caracas, La Habana, Panamá, La Habana, etcétera, en aviones privados. Sí, el dato que estás diciendo está en el reportaje, yo no me acuerdo del número específico, pero te revela el tren de vida de esta gente, que es algo obsceno, es algo grosero, sin ningún tipo de control. Mira, para que tú tengas idea, y por eso te decía yo también como ese tema de la corrupción, a mí el chavismo, ya tú lo habrás visto, me montan miles de campañas y me ha desprestigiado de mil maneras, y me dice que soy agente de la CIA, etcétera. Y una de las cosas que me decían mucho, yo en realidad me reía. Ellos me decían que yo estaba obsesionado con Alex Saab, que mi problema es que yo estaba obsesionado con Alex Saab y tal, ¿no? En realidad a mí un tema que me obsesionó, y por eso me hice periodista en un tiempo como este en Venezuela de investigación, fue el tema de la corrupción. O sea, te insisto, ver los niveles de corrupción de Venezuela es una cosa asombrosa. Y para que tengas una idea, ese ejemplo de los jets que tú pones, eso es común, en el alto gobierno eso es común en Venezuela. Pero en investigaciones periodísticas transnacionales, como por ejemplo los Panama Papers, que nosotros, el equipo de Armando Info, fue el equipo venezolano que trabajó esa investigación. Uno de los países que más información había en los Panama Papers eran venezolanos. Ojo, eso no quiere decir que todos están involucrados en cosas turbias o corrupción, pero te da una idea. Si tú buscas, hay una estadística internacional, no me acuerdo quién le da, una base de estas bases de datos de estas transnacionales abiertas, que te dice el país donde más aviones privados hay. Siempre uno de los países con más aviones privados es Venezuela. ¿Y quiénes están en esos aviones privados? Bueno, este perfil de gente. Claro, hace poco, luego hablaremos posteriormente, pero Estados Unidos aplica unas sentencias a Maduro y a la gente cercana a Maduro, y habla de incluso que Maduro tenía 2 jets privados en Estados Unidos. Uh-huh. Pero, sí, que uno de ellos lo terminaron incautando y todo. Bueno, para empezar a hablar de Alex Saab es un empresario colombiano que viene ya de una familia de industriales, si no me equivoco, de Barranquilla, que termina en Venezuela por una diputada, que ya nos cuentas más específicamente qué diputada es y cómo consigue acercarse al círculo cercano de Maduro, ¿no? Sí, brevemente, Alex Saab, como bien dice, sí, es un empresario colombiano, es un señor de Barranquilla, y esto es muy importante decirlo porque por todo lo que vino después, ¿no? Él empieza en Venezuela a hacer negocios en su momento. Esto es muy complejísimo explicarlo para gente que no ha vivido un control de cambio, y tú y ningún europeo ha vivido un control de cambio recientemente. Ellos llegan a Venezuela, él llega a Venezuela, Alex Saab, para tratar de sacar provecho cuando estaba el control de cambio en Venezuela. Esto todavía es de época de Hugo Chávez. Venezuela, Chávez creó una oficina que se llamaba CADIVI, la Comisión de Administración de Divisas, creo que se llamaba, era el nombre completo, las siglas eran CADIVI.
ese probablemente fue uno de los grandes centros de corrupción de la época de Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque cuando hay un control de cambio, es el gobierno el que dice, no es como ahorita que tú puedes salir en Madrid, yo no sé si estás en Madrid o no sé dónde estás, que tú puedes salir ahorita y mira, quiero cambiar euros por dólares, y vas a una casa de cambio y lo haces. Cuando hay un control de cambio es el gobierno el que cifra el precio de los dólares, y en teoría comercializar a otro precio es ilegal porque es el mercado paralelo, etcétera, ¿no? Pero en Venezuela se convirtió en un grandísimo negocio esto. ¿Por qué? Porque los empresarios iban a Cadivi y le dicen, mira, yo necesito importar, no sé, 1 millón de tuercas de España porque con esas tuercas que traigo a España yo aquí armo una maquinaria, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo tonto, pero para que lo entienda. Y en realidad el negocio, primero, esa importación estaba justificada sobrefacturando. Entonces, si a mí me costaba 0,1 euros la tuerca, bueno, yo ponía en la factura que me iba a costar 1 euro, para empezar. ¿Por qué? Porque los empresarios lo que querían era obtener más divisas al tipo de cambio oficial. Y luego se daban la vuelta y las vendían en el mercado paralelo. Entonces, a ti el gobierno te las daba 4.30, 4.60, creo que fue mucho tiempo el control de cambio, y tú salías al mercado paralelo y las duplicabas y las triplicabas, porque el dólar estaba escaso, porque el gobierno lo centralizaba. Ese es el origen de Alex Saab en Venezuela. Él empieza así, como bien decías tú, él viene de Barranquilla, Colombia, es hijo de una gente que tenía una empresa textil en Colombia, pero que esa empresa estaba, digamos, ya cuando él empieza a ir a Venezuela, la empresa parece que estaba muy mal, estaba quebrada, etcétera, y él se mete de esta oportunidad de meterse en Venezuela y empieza a sacar provecho de esto. Pero hay algo clave con Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, que es que se hacen cercanos y conocen. Yo no tengo todavía claro, digamos, cómo se dio eso, porque hay distintas versiones, pero conocen a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, que fue una mujer muy cercana a Hugo Chávez, porque era una mujer de izquierda, que iba a Venezuela a reivindicar la revolución. Durante mucho tiempo se dijo que Piedad Córdoba era como la que en algún momento iba a ser la candidata presidencial que Chávez quería poner en Colombia. Entonces, bueno, esta señora, Piedad Córdoba, le abre las puertas literalmente de Miraflores al señor Alex Saab, y es así como él da un brinco y empieza a conseguir negocios de otra naturaleza. Su primer gran negocio es a través de la empresa que mencioné antes, que se llama Fondo Global de Construcción, que era dedicada a la construcción de viviendas prefabricadas. En algún momento, estando Chávez vivo todavía, 2012, Chávez creó una cosa que se llamó la Misión Vivienda, que era dar viviendas que uno lo ve y uno dice, oye, esto es una política pública muy, muy conveniente, pero cuando después dejen que termine era la corrupción. Era darle viviendas en condiciones favorables a la gente de escasos recursos y solucionar así como todo el déficit habitacional, ¿no? Entonces este señor se mete en esa onda de contratistas de la Misión Vivienda, Alex Saab, en su vida había pegado un ladrillo, porque como te digo, él no tenía experiencia en esto. Él venía de una fábrica textil en Colombia que estaba quebrada, y de repente aparece ofreciéndole construcción de viviendas a Venezuela. Bueno, nosotros hemos publicado muchos reportajes. A día de hoy hay viviendas que no se han terminado, contratos que le dieron en 2014 y las viviendas no se han terminado. Lo más llamativo es que cuando se firma el contrato, si no me equivoco, hay un contrato que se firma en el que también se encuentra Hugo Chávez, Maduro, el presidente de Colombia, si no me equivoco, que es como claro, con las viviendas, ¿no? En ese momento. Claro, ese es el que te mencionaba. Ese es, digamos, por cierto, es muy cómico, porque Alex Saab, claro, hoy en día, como es ministro en Venezuela, ya si tú googleas van a salirte muchas fotos, muchas imágenes. Nacional. Ajá, pero hasta que Alex Saab cae preso en junio del 2020, que estoy dando un salto importante, pero luego vuelvo, no había imágenes de este señor. O sea, este señor era un fantasma. Cuando nosotros empezamos a investigarlo, a fuentes me decían, mira, yo te recomiendo que no te metas con ese señor porque esa gente es peligrosa y tiene mucho poder, pero así era el nivel, ¿no? Y tú googleabas, no había fotos, casi no había nada de él. Y una de las pocas imágenes que hay de él es esa que tú mencionas, que es cuando él accede, que por cierto es interesante el tras cámaras de eso, porque él está en Miraflores, estaba vivo Chávez, está Nicolás Maduro sentado de canciller, que además se ve cuando llaman a Alex Saab, se ve cómo sonríe, y él le dan un contrato ahí, porque ese día estaba Chávez con Juan Manuel Santos, el entonces presidente de Colombia, y hacen era un acuerdo binacional con empresarios de ambos países, etc. Pero lo interesante, y eso es público, lo puedes buscar, los testimonios, tanto de Juan Manuel Santos como la canciller de Juan Manuel Santos, la señora Holguín en aquel momento,
han explicado a la prensa colombiana que ellos no saben de dónde apareció Alex Saab, que Alex Saab no llegó con ellos, con la comitiva de empresarios que viajó desde Colombia, que Alex Saab lo metió a alguien ahí en Venezuela, y ese alguien Nicolás Maduro y Piedad Córdoba. Se dice que aparece que siempre dicen que la petición de la aparición de Alex Saab en esa reunión es petición de Venezuela, que no es de Colombia. Exactamente. Lo más llamativo de este caso es que habéis publicado en Armando Info, si no me equivoco, imágenes de las construcciones que se comenzaron en 2012, si no me equivoco, la publicación es 2023, y decís que ni un 4% de las viviendas estipulado el contrato se han terminado, y que la cantidad eran 2.600 viviendas, si no me equivoco. Sí, con esta empresa, Fondo Global de Construcción, a Alex Saab empiezan a darle muchos contratos. Uno de los contratos eran estos de las viviendas. Entonces Alex Saab supuestamente le estaba ofreciendo a Venezuela que él tenía una tecnología que compraba en Italia, no sé en dónde, que era básicamente unos módulos prefabricados que eran mucho más fácil armar y ensamblar las casas, etcétera. Y entonces empiezan a darle contratos de viviendas. Recuerdo uno de 300 y tantos millones, otro de 400 y tantos millones. En los reportajes están las cifras, ¿no? Supuestamente él iba a instalar en el país 2 fábricas de estos paneles para no tener que importarlo. Esto al final se convirtió en su primer gran, digamos, corruptela a escala muy grande, porque entre otras cosas lo que hemos verificado con el tiempo, viendo los contratos, porque esto lo tenían todo en secreto de Estado, pero con el paso de los años lo hemos ido consiguiendo, viendo los contratos, viendo dónde tenían que hacerse esas viviendas y mandando reporteros a esos sitios, nos hemos dado cuenta que hay casos donde prácticamente no se construyeron viviendas y a día de hoy están esperando que se construyan esas viviendas, y esto se le pagó a este señor, y bueno, el dinero sí desapareció, pero las casas no están ahí. Siempre cuando en el informe ese de Armando Info lo que habláis es que se hizo una valoración excesiva del metro de construcción para que haya un porcentaje mayor de beneficio, pero tampoco hay datos del material que se importó del exterior para la construcción de esas casas. Claro, porque esto tenía una doble vía para sacar plata y para sacarle provecho. Pese a que ellos decían que la tecnología era italiana, etcétera, extrañamente las importaciones venían de Ecuador. Y uno dice, ya va, pero ¿por qué las importaciones del material vienen de Ecuador? Y esto tiene una lógica. Chávez había creado en su momento, cuando estaba el presidente Rafael Correa en Ecuador, una cosa que llamaron el Sucre, que era un mecanismo de compensación de pagos, y era una forma que tenían también los empresarios de garantizarse que me van a pagar en dólares y no que me van a pagar en bolívares. Entonces, si tú hacías negocio entre Ecuador, a ti te pagaban dólares. Entonces, una de las primeras cosas, y por eso empieza la investigación internacional con Alex Saab, empieza es por esto. Porque creó un mecanismo de generar importaciones ficticias. Entonces, casi que una factura la multiplicaban 20 veces como si estuvieran haciendo 20 veces la importación, y era una sola vez que la hicieron. Entonces, te decían que estaban trayendo no sé cuánto. ¿Por qué? Porque lo que querían era que cuando a nivel aduanal y todo eso se cerrara la importación, ir al Banco Central de Ecuador y decir, miren, nosotros hicimos toda esta exportación, esto es con Venezuela, hay un mecanismo de compensación de pago de unos tantos dólares. Básicamente esa era el primer interés que tenía este negocio del lavado de esa. Y el segundo, cuando es en las viviendas, era unos precios abultadísimos. Nosotros, no tengo los datos a la mente, pero están en el reportaje. Nosotros lo hicimos, cuando tú ves el metro cuadrado de vivienda, de una vivienda de este tipo, de interés social, en zonas populares, donde las condiciones no necesariamente son las mejores, bueno, el metro al que este señor terminaba facturando los apartamentos estos, las viviendas estas que iba a construir, eran una auténtica locura. Pero ese es el esquema de prácticamente todos los negocios de Alex Saab. Nosotros tiempo después, que es el negocio que cuando él ya nos demanda y reacciona en contra de nosotros, que es el de los alimentos, el de los CLAP, el de los llamados CLAP, que eran estas cajas de vender alimentos en las zonas populares, años 2016, 2017, 2018, cuando la situación estaba muy económicamente muy mal en Venezuela. Bueno, este señor lo que hacía era ir a comprar a México los alimentos de la peor calidad posible, y eso lo documentamos, lo demostramos en alimentos como por ejemplo la leche en polvo, y los facturaba, estuviera importando alimentos de la mejor calidad. Entonces, ese margen de la sobrefacturación siempre ha estado. Y eso tiene una explicación. No solo es la corruptela que te vas a quedar con más dinero, sino tiene una explicación adicional. Y a nosotros nos las dio el fiscal Michael Nadler. Nadler es el fiscal americano que
le había abierto el juicio a la acusación, a Alex Saab en 2019 por posible lavado de dinero. En el documental que nosotros publicamos el año pasado, que hicimos con la gente de Frontline en Estados Unidos, PBS, la televisora pública de los Estados Unidos, nosotros logramos tener acceso al señor Michael Nadler y lo entrevistamos. Y él al final dice que en las primeras conversaciones que tuvo Alex Saab y acercamientos con Estados Unidos para negociar y ver si se salvaba y finalmente no era acusado, etcétera, que el propio Alex Saab les reconocía de que cada dólar que él conseguía en contrato 0.50 era para él y la familia Maduro. Entonces eso te da una explicación de por qué los sobreprecios. Lo que también me parece muy llamativa la historia de los alimentos, porque es una historia de que se produce una desnutrición de la población, de los niños venezolanos por culpa de la avaricia de los gobernantes, que es una cosa bastante llamativa. Y también me parece interesante cómo se exportan los alimentos, si no me equivoco era de México, llegaban a Venezuela, ¿no? Eso también era para el tipo de cambio. No, ahí era en México porque fundamentalmente buscaron un país que no fuera tan lejos y un país que tuviera capacidad, digamos, una industria fuerte digamos, de responder a, bueno, mira, tengo 300 millones de dólares en un contrato, necesito tanta mercancía. Ahí ya no era el tema del control de cambio. Maduro le toca, por la crisis económica que se estaba gestando, le tocó, digamos, prácticamente desmontar el control de cambio hasta el punto de que hoy en día en Venezuela hay casi que una dolarización de facto. Hay mucha gente que se desenvuelve a diario en Venezuela en dólares, o sea, una locura, pero es así. El negocio de los CLAP, ¿qué era? En 2016 Nicolás Maduro crea esto que se llamó Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. Supuestamente, como dice su nombre, esto iban a ser pequeñas unidades de producción de alimentos que iba a crear el gobierno en distintas partes de Venezuela para producir alimentos en el país. ¿Por qué? Porque estábamos año 2016, había una crisis muy grande, un desabastecimiento muy fuerte por todo el mal manejo económico, las divisas para importar la mercancía o la industria privada, importar materia prima, estaban escasas, etcétera, ¿no? Y Maduro siempre decía, no, es que esto es un saboteo del sector privado, entonces nosotros necesitamos estas pequeñas unidades para producir los alimentos. ¿En qué terminó ese sueño de las unidades de producción? El señor Nicolás Maduro dándole contratos millonarios a gente como Alex Saab, no fue el único, pero Alex Saab fue el gran beneficiario de este negocio, para que salieran a buscar alimentos, es decir, nada de producir, no, sino busca un contrato de 300 millones, 400 millones de dólares y trae alimentos. Esos alimentos los ponían en una caja y después el gobierno, el ejército, el gobierno los repartía en las zonas populares. ¿Qué es lo grave de esto? No solo era que se estaba destinando una gran cantidad de dinero en un momento que el país necesitaba a lo mejor ponerse a producir para sencillamente importar, sino que es que además deliberadamente gente como Alex Saab se dedicó a traer comida de la peor calidad posible para maximizar las ganancias. Nosotros publicamos en 2018, de hecho ese es el primer reportaje que nosotros publicamos estando fuera de... Exactamente. Y no lo publicamos antes porque los abogados nos decían, si ustedes publican esto no salen de Venezuela, no lo van a dejar salir, se quedan aquí. Y lo tuvimos que aguantar y lo publicamos estando fuera de Venezuela, que se llama La mala leche de los CLAP. Y en ese reportaje nosotros demostramos con data científica, porque agarramos con la leche en polvo, agarramos todas las marcas que llegaban en estas cajas durante meses, estuvimos recolectándolas. Además tú veías estos CLAP y era algo muy loco y tú decías, aquí hay algo raro. Porque si tú como un gobierno sales a comprar, bueno, tú haces un acuerdo, no sé, con Nestlé, haces un acuerdo con una gran transnacional o con yo qué sé, y le compras los alimentos. Entonces todos los meses llegaba una caja, marcas distintas, googleabas y cosas tan sencillas como googlear y decías, esto no son marcas conocidas en México, tú dices que hay algo raro, pero además después comenzaron a aparecer las denuncias de sobre todo las madres en zonas populares que decían, en el caso de la leche en polvo, esta leche salada, a los niños le cae mal, le termina haciendo un efecto en el estómago, o sea, malestar estomacal, a veces queda como grumos muy sólidos y se van al fondo, etcétera. Entonces tú dices, bueno, ¿qué hacemos nosotros desde el periodismo para ver si esto es cierto? Porque, bueno, en redes sociales era rumor, desinformación, el gobierno te dice que es lo mejor del mundo y, bueno, la gente se queja, ¿no? Y ahí nos dedicamos, asesorados por científicos, nutricionistas, etcétera, nos dedicamos durante varios meses a recolectar varios empaques de esta leche en polvo. Y después lo llevamos al Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela para analicen esto y díganos qué es. Y los resultados son terribles, están en ese reportaje que se llama La mala leche de los CLAP, y básicamente toda la información nutricional que estaba en los empaques era mentira, en la mayoría de los casos, estoy aquí resumiéndolo, pero en la mayoría de los casos era mentira, no era verdad lo que decían, era información falsa.
Del etiquetado. Eran productos. Sí, la información nutricional del etiquetado era falsa, no era correcto. La información, todos los productos eran altísimos los niveles de sodio, por eso las madres decían es que esta leche es salada. Era altísima y era altísima en carbohidratos. Eso está demostrado, están las tablas, está lo que se hizo científicamente. Y era muy baja en proteína y en calcio, que es lo que tú esperas encontrar en la leche en polvo. Entonces, ¿qué es lo terrible de todo esto? Y digamos, yo creo que es un caso emblemático de cómo hacerle ver, porque una vez que uno cubre corrupción y todas estas cosas, uno se queda en las cifras y se queda en los datos, pero la gente, uno no hace clic con la vida de la gente. Pero que lográramos demostrar cómo, mira, aquí hay gente es decir, una crisis que creó el propio gobierno de los tiempos de Chávez Maduro, después no solo es que no se dedican a resolverla, sino que aprovechan esa crisis para enriquecerse. O sea, ya eso es perverso, pero encima que en un momento donde estaba repuntando la desnutrición infantil, porque la situación era muy grave, era la escasez, eran estas imágenes terribles que se vieron en el momento de venezolanos buscando comida en la basura, etcétera, que además entonces tú decides destinar recursos públicos a tu amigo Alex Saab, porque por eso es que Maduro se lo da, de cientos de millones de dólares, para que este señor Guaidó todavía importe comida de este tenor, de esta calidad. Tú dices, miércoles, esto no tiene escrúpulos, esto es el colmo de todos los colmos. Y la verdad que yo creo que de todos los reportajes en esta historia de Alex Saab, yo creo que lo más terrible para nosotros como equipo de Armando Info fue en ese momento confirmar esto, ¿no? Más allá de que uno como periodista, bueno, sí, estás investigando, estás descubriendo, pero ahí en el reportaje hay algunos testimonios, y había testimonios de madres que te dicen, no, es que yo le guardo la leche porque es como el único alimento, que es lo único que sé que le va a alimentar ahorita, ¿no? Porque es la leche, o sea, no tengo que darle otra proteína, le voy a dar leche. Y que encima esto estuviera pasando es terrible. Y a estos señores es que Nicolás Maduro está protegiendo. Incluso hay análisis de datos en los que se informa que este tipo de actitudes por parte de la nutrición va a provocar situaciones irreversibles en los niños a largo plazo, ¿no? Eso es así, lo estamos viendo, y esa es la tragedia de lo que ha vivido Venezuela. Por eso a mí me da risa cuando gente de fuera, en Europa pasa mucho, ¿no? Donde siguen viendo que Maduro es la izquierda y tal. Tú dices, mijo, o sea, trata de quitarte las gringolas de la ideología y los lentes de la ideología y ve lo que pasa. Hay varios estudios ya de Cáritas de Venezuela y de distintos equipos de científicos nutricionistas. El daño, y esto yo no lo sé explicar de la mejor manera porque yo no soy científico, pero el daño nutricional que tú le causas a un niño en su edad más temprana, prácticamente desde los 0 hasta los 3, 4 años, si hay daño nutricional, ese daño es irreversible. Ahora, eso no quiere decir que después el niño no pueda crecer y, bueno, puedas crecer sano y pueda tener, pero hay facultades, hay cosas en esa etapa que si tú tuviste una mala nutrición, es muy difícil corregirlo en el tiempo. O sea, va a ser una carencia que tienes, además que probablemente tu peso y tu talla a medida que vayas creciendo no es el debido, etcétera, ¿no? Eso se está viendo hoy en Venezuela y es consecuencia de esto. O sea, a mí muchas veces yo digo que la tragedia de que en Venezuela no haya un cambio político democrático en Venezuela no solo es que se siga perdiendo oportunidades y que el país se siga aislando y atrasando como ha ocurrido en estos años, sino que es que todavía no conocemos la verdadera dimensión del daño de lo que ha pasado en Venezuela. Porque las cifras, muchas de estas cifras son públicas y es obvio que el gobierno tiene escondidas las cifras de la desnutrición y de la nutrición en Venezuela, no las hace públicas. O sea, el daño de esto es irreversible y que además, entonces esto había sido la excusa para darle todos estos contratos a este señor y convertirlo en una suerte de nuevo héroe revolucionario, defenderlo como ha defendido. Tú te dices, bueno, esto es una gente sin escrúpulos, esto ya no es el asunto de alguien que está en el poder y que enchufó a un amigo y le dio un contrato, no, esto ya está en otro nivel. Y para continuar con alguno de los otros casos que podemos hablar de Alex Saab, es la importancia de que PDVSA decide externalizar la venta del petróleo a otros países, ¿no? Estos son los años 2018-2019, ¿no? Si no me equivoco. Sí, no, a ver, el tema con Alex Saab era como un pulpo, ¿no? Esto era tentáculos por todos lados, ¿no? Y mientras más tirabas de un hilo, te ibas consiguiendo más y más y más. Yo a veces hasta dudaba fuentes que te decían, Roberto, no sé, averigua porque también está metido aquí. Y yo decía, no sé, esto es alguien que me está echando broma ya porque, bueno, el tipo no puede estar en todo. Y sí, estaba en todo, ¿no?
para nosotros la confirmación de primero fueron las casas, todos los negocios del tema de la construcción, y pasa un tiempo ahí, eso fue 2013, 14, 15, y pasa un tiempo ahí que no se sabía mucho más de él. Viene 2017, 16, 17, 18, es los CLAP. Que él apareciera ahí en los CLAP, para nosotros fue la confirmación de que lo que nos decía mucha gente, decir, mira, este tipo es clave para Maduro, este tipo tiene más poder que un ministro, era verdad. O sea, porque que tú en un momento de la escasez, de la emergencia económica que vivió Venezuela, lo buscaras nuevamente a él para los contratos, te está hablando, te está diciendo mucho, ¿no? Y es por eso que después también él entra a la industria petrolera. El sueño, yo no sé si voy a decirlo así, va a sonar feo, pero el sueño uno del señor Alex Saab desde que llegó a Venezuela era meterse en el petróleo, porque al final es donde está el dinero en Venezuela, en PDVSA. Y tuvo un intento fallido por ahí con una empresa que se llama Trenaco, etcétera, de un contrato que le dieron, que después se cayó, etcétera, ¿no? Esa fue la... Bueno, sigue. ¿Cómo? Que posteriormente luego vemos como Alex Saab se intenta meter en una sociedad con el sobrino, si no me equivoco, de Petro. El concuñado de Petro, es Trenaco, sí, el concuñado de Petro. Carlos Gutiérrez Roballo, es esta sociedad que se llamó Trenaco, que le dieron un contrato en 2015-2016, no recuerdo ahora bien, de $4.000 millones para explorar y explotar petróleo en la faja petrolífera del Orinoco. O sea, para ver los números de Venezuela, o sea, yo creo que veo los números. Y eso al final se cayó porque evidentemente este señor en su vida lo más cerca que había estado el petróleo, me imagino que era echarle combustible al carro, la gasolina, y al final se cayó ese contrato. Pero como te digo, es bueno ver la película porque ahí uno se da cuenta de las asociaciones y cómo cuando uno hace periodismo de investigación va entendiendo, mira, a lo mejor este cabo suelto que quedó aquí, dentro de 2 años encuentras por qué. Entonces él en 2018-2019, cuando a partir de esa época ya era la administración de Donald Trump empieza con la política de sanciones financieras a Venezuela, pero no reconocen el gobierno de Nicolás Maduro en 2018, por una elección que se hizo prácticamente sin rivales, etcétera. Entonces, bueno, empieza toda esa política de presión y una de las cosas que sanciona el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es PDVSA, Petróleos de Venezuela. Entonces, claro, PDVSA se inventa un esquema de decir, bueno, ¿cómo hago para comercializar el petróleo, que es nuestra fuente principal de ingresos, evadiendo las sanciones? Y ahí PDVSA terceriza la venta de petróleo. Y, oh casualidad, nuevamente el señor Alex Saab aparece. No es el único, pero nuevamente el señor está. Y lo que ocurre nuevamente es terrible, porque varios de estos intermediarios, durante lo que fue 2019, 2020, 2021, 2022, de hecho, Tarek El Aissami, el ministro de Petróleo de esa época, otro héroe revolucionario, bueno, está preso y fue sacrificado por Maduro, está preso hoy en Venezuela por corrupción, por el escándalo que publicamos nosotros en Armando Info, que era esto, que era todos estos intermediarios estaban llevando el petróleo, le decían a PDVSA que no lo habían vendido, que no habían vendido, que nada más tenían X cantidad de plata, pero no era lo que correspondía, y bueno, el petróleo desapareció y mucha de la plata no entró a la caja de PDVSA. En ese caso estuvo metido el señor Alex Saab con su socio Álvaro Pulido. De hecho, su socio está preso en Venezuela. En abril de 2023, cuando esto estalla, uno de los primeros que meten preso es al señor Álvaro Pulido, socio de Alex Saab en todos los negocios, pero él está preso y Alex Saab es ministro, imaginémonos, ¿no? Y el señor Tarek El Aissami, que era el ministro de Petróleo responsable de este esquema, de llevar este esquema, donde también favoreció a muchos intermediarios cercanos al propio El Aissami, bueno, también terminó preso en Venezuela. Y como te digo, Alex Saab y su socio Pulido estuvieron en esto y nuevamente fue un dinero malversado, que esa es la tragedia de esto, ¿no? Que hasta que no haya un cambio, yo creo que para cuando haya un cambio, si es que lo hay algún día en Venezuela, es que nos vamos a enterar de, digamos, la parte de la película que no vemos nosotros todavía, ¿no? Y es donde terminó ese dinero y quién lo terminó manejando. En algunos artículos de Armando Infos se habla sobre este caso y se habla sobre cantidades siempre demasiado altas, ¿no? Para mi perspectiva se habla de contratos de 1.000 millones, de 1.200, incluso yo creo que hay algunos contratos que, si no me equivoco, son de 10.000 casi millones de euros, que las cantidades que han entrado de petróleo que se llevaban y las cantidades que entraban de dinero eran escasas, ¿no? O en algunos incluso nulas. Mira, sí. Exactamente. Bueno, es lo que te he tratado de insistir para que la gente entienda, por eso cuando entonces no, que desde afuera se hace una interpretación de, mira, una de las grandes causas de la tragedia venezolana es la corrupción. O sea, uno de los grandes, Venezuela llegó a lo que llegó, después sí, después hay razones políticas, etcétera, hay muchas cosas. Pero para que entiendan, o sea, la crisis socioeconómica que ha habido Venezuela no es la única.
porque no es la única, pero una de las, si no es la primera, es la segunda o la tercera, es la corrupción. En el caso de PDVSA, y eso lo publicamos nosotros en 2022, puede ser 2023, y esa fue información que obtuvimos nosotros, documentos filtrados de PDVSA. El petróleo vendido a través de estos intermediarios entre 2019 y, si la memoria no me falla, agosto de 2022, equivalía a 16.000 millones de dólares. Es decir, todo ese petróleo sumado, eso suponía que a PDVSA le debieran entrar 16.000 millones de dólares. Bueno, de esos 16.000, a PDVSA no le entraron 14.000, es decir, a PDVSA solo le entraron 2.000 millones de dólares. Es decir, estás viendo, o sea, la magnitud es una cosa desproporcionada. Entonces tú tienes un gobierno que las sanciones financieras, que el imperialismo norteamericano, pero que ustedes que están manejando el tesoro público evaporaron 14.000 millones de dólares con la excusa de las sanciones financieras. O sea, eso es terrible. Poco tiempo después de que nosotros publicamos, Reuters, la agencia Reuters, publicó un dato más alto con unos informes que creo que ellos obtuvieron también, y hablaban casi de que PDVSA no sabía dónde estaban 20.000 millones de dólares. Entonces, imagínate tú, por petróleo vendido entre 2019, 2020, 2021 y 2022, había 20.000 millones de dólares que no se sabía de dónde estaban, ni en qué cuentas estaban, si estaban en criptomonedas, porque claro, todos estos intermediarios se inventan después todas las rutas más sofisticadas y oscuras que te imaginas para que no los persigan. Exactamente. Entonces pasaba que supuestamente lo vendieron en refinerías asiáticas y el pago era en criptomonedas, pero entonces después las billeteras digitales no se sabía quién las manejaba, etcétera. O sea, una auténtica corrupción que en cualquier país del mundo medianamente democrático provoca la caída y la cárcel de todos los responsables. Pero bueno, eso en Venezuela lamentablemente no pasa. Claro, lo más llamativo es que cuando si lees diferentes informes, te das cuenta de la complejidad del sistema societario que montan estas personas para tener todo el dinero fuera de Venezuela y no dentro de Venezuela, pues si hay un cambio de régimen, ¿no? Claro, exactamente. No, a ver, nosotros, uno de los editores y fundadores de Armando Info, Eval Schaffenberg, siempre echaba en broma en nuestras reuniones editoriales de pauta, etcétera. Él decía, es que nadie se hace corrupto en Venezuela para quedarse con bolívares en el banco. No. Esta gente quiere apartamentos en Miami, yates en Miami. Cuando empezó la política de persecución financiera de Trump a estos capitales, entonces muchos, bueno, en España, hoy en día, España es buena parte del epicentro de estos tipos de capitales. Y esto es muy fuerte y es muy feo decirlo porque, bueno, yo he estado en España, bueno, de hecho, mi familia, mis padres son españoles, de hecho, yo puedo viajar por el mundo gracias a Dios que tengo el pasaporte español por ellos, porque a mí el venezolano el gobierno me lo quitó, y yo no tengo pasaporte venezolano y no lo puedo tener porque tengo órdenes de arresto en Venezuela, etcétera. Y yo cuando voy a España y uno va en Madrid, ahí todo el mundo te habla del barrio de Salamanca, y que el barrio de Salamanca caminas y parece el Boulevard de Sabana Grande en Caracas. Entonces, claro, esto es muy feo decirlo porque, bueno, ahí puede haber gente que ha hecho su dinero limpiamente y que lo ha trabajado toda la vida, ¿no? Es muy feo entonces meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Pero ciertamente, como tú dices, mira, en el caso de Alex Saab, yo a veces me reía porque cuando ves la película así, todo el guión ya en el tiempo, entonces empezaron con sociedades en Panamá y Hong Kong. Si nosotros publicábamos y las descubríamos, empezaban a cambiar. Entonces ya después eran sociedades en otras islas del Caribe, Antigua y Barbuda, Barbados. Si las descubríamos y las publicábamos, bueno, entonces ya empezaron a usar en medio los Emiratos Árabes, Turquía empezaron a usar. Es como una capacidad increíble de generar sociedades de papel alrededor del mundo sencillamente para mover este dinero. Es increíble. Suiza, Liechtenstein, o sea, no hay rincón del mundo. Por eso yo siempre digo, la escala de la corrupción venezolana es un asunto transnacional, porque exacto, nadie se hace corrupto para meter unos bolívares en el banco que están devaluados por la inflación. Eso no le interesa a nadie. Lo que interesa es comprar propiedades en Madrid, comprar propiedades en Turquía, comprar propiedades en Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. Claro, uno de los casos más llamativos es el propietario de Albank, que es el señor Vargas, que su hija está casado con un bisnieto de un dictador español. Albank es un banco panameño, pero es el epicentro de la corrupción casi chavista, ¿no? Al nivel financiero, ¿no?
No, uno de los epicentros y en determinado momento, y ya te explico por qué. Ese banco, All Bank, el banquero venezolano es Víctor Vargas. Su hija es la que está casada con el señor que tú mencionas, que tiene, digamos, este abolengo, por decirlo de alguna manera. El señor Víctor Vargas, en determinado momento en Venezuela, se conoció como el banquero de Chávez. Él tuvo una época de esplendor con Chávez porque tuvo demasiado, digamos, sus bancos manejaban nómina pública, manejaban demasiados beneficios que tuvo en la época de Chávez, pero además es que todos los banqueros se enriquecieron en Venezuela de una manera grotesca también con el control de cambio, y esto es una cosa muy polémica decirla porque ninguno te lo va a reconocer, pero es la verdad. Entonces es muy cómico, tenemos a la revolución bolivariana que empobreció a su gente pero enriqueció a los banqueros, es una maravilla. Por eso entonces cuando yo veo los debates y gente que en Europa dice que la izquierda, que Maduro es de izquierda, tú dices, bueno, es como para salir corriendo, ¿no? Entonces este señor Víctor Vargas tenía un banco en Venezuela que se llama el BOD, Banco Occidental de Descuento, se llamaba, que era un banco regional, ni siquiera un banco nacional, y este banco se posiciona, crece, el banco nacional, y empieza a crecer. Tenía el All Bank en París, en Panamá, tenía el Banco Orinoco, creo recordar, en Curazao, y me parece que falta otro en otra isla del Caribe. Y estos bancos fueron epicentros de mucho de la fuga de capital de Venezuela. Es decir, por estos bancos y por estos todos pivotes financieros que van creando en estas jurisdicciones, que son unas jurisdicciones muy light a la hora de hacer cosas de compliance, verificar quién está detrás de esas operaciones, etcétera. Bueno, han sido los pivotes financieros y los vehículos para sacar estas ingentes cantidades de dinero de Venezuela. Y sí, yo te decía que este es uno de los epicentros porque, bueno, Víctor Vargas tuvo, además pasa como en todo, pasa como en la mafia siempre, ¿no? Tienen su etapa de apogeo y después viene la caída en desgracia. El señor Víctor Vargas terminó cayendo en desgracia, tanto así que en Venezuela le quitaron el banco, el BOD se lo quitaron. Y se lo dieron a otro banquero que ha sido muy afín al chavismo, por cierto, de origen español, de apellido Nogueroles, que tiene el BNC. Él se quedó con ese banco. Pero todos los bancos de estos, All Bank, tuvo investigación judicial en Panamá y fue liquidado. El Banco del Orinoco tuvo investigación en Curazao y fue liquidado porque además pasó que le quitaron el dinero a muchos ahorristas que sí legítimamente tenían su pequeño capital ahí y lo perdieron, porque al final muchos de estos bancos, como te digo, eran casi que alcabalas para hacer todos estos movimientos financieros, pero a la hora de la verdad eran bancos que no eran sostenibles y no tenían fondos, etcétera. Y hay mucha gente que a día de hoy se quedó sin ahorro. Albank es el claro ejemplo de la necesidad del poder para conseguir el beneficio, porque incluso cuando se le acaba el poder termina cerrando ese banco, ¿no? Se ve la capacidad empresarial de capacidad empresarial, ¿no? Exactamente. Cuando arrestan a Alex Saab, lo arrestan en Cabo Verde, si no me equivoco, lo arrestan en el 12 de junio de 2020, si no me equivoco, iba camino a Irán. Sí. ¿Qué pretendía hacer en Correcto. Bueno, Alex Saab ya después, en ese momento 2000, como decíamos antes, 19, 18, 19, ya estaba en el tema del petróleo, estaba en todo y ya tenía una suerte ya era como una suerte de emisario en la sombra del propio Nicolás Maduro. Ojo, la versión oficial, y yo digo que la versión oficial porque, bueno, sí es, pero bueno, es la versión oficial. Alex Saab estaba saliendo de Caracas para Irán, supuestamente a hacer unos negocios a nombre del propio Maduro en Irán. Yo no sé qué tipo de negocio, porque con Irán Venezuela ha hecho muchos negocios, todos ellos muy opacos, unos más opacos y más oscuros que otros, pero no sé en concreto qué negocio, y en efecto él sale de Venezuela y tiene que parar en Cabo Verde para echar combustible en el avión. Por cierto, estaba viajando en un avión privado, él no viajaba imaginémonos el poder de este señor, que este señor salía de Caracas en avión privado para llegar a Irán. Y él es detenido, él es detenido en Cabo Verde porque Estados Unidos ya le estaba siguiendo la pista a él, porque desde mediados de julio de 2019, no recuerdo bien la fecha, se había hecho público el indictment, la acusación en contra de él por lavado de dinero, y él había sido incluido también en la lista, la que llaman la lista Clinton, que es como la lista de sanciones de la OFAC, por temas financieros, de sanciones financieras. Entonces, claro, Estados Unidos lo tenía en el radar, Estados Unidos literalmente lo quería apresar,
Y yo a nivel de inteligencia, yo creo que ya me gustaría a mí contar cómo pasó eso. Yo no tengo todas las herramientas, pero pareciera que hubo una filtración de que este señor va en el vuelo, que su avión está volando, que va a tener que parar en Cabo Verde, y Estados Unidos se activó para activar la alerta de Interpol, y ahí lo detienen, y ahí empezó toda esta novela, que él estuvo desde el 12 de junio de 2020, que lo detuvieron, hasta octubre, creo recordar, 15, 16 de octubre del 2021, o sea, más de un año para extraditarlo a los Estados Unidos. Y finalmente fue extraditado a los Estados Unidos después de que el proceso legal pasó por todas las instancias judiciales de Cabo Verde hasta finalmente la Corte Constitucional. Yo por ese caso, yo viajé no me acuerdo, abril, mayo del 2020, del 2021, yo viajé a Cabo Verde. Y estuve allá. Se reunió con personas cercanas al entorno del arresto de Alex Saab, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, claro, yo fui a hacer un trabajo de reportería y ya en ese momento estábamos trabajando en el documental. A mí me sorprendió mucho varias cosas. Una era, bueno, que en Cabo Verde, digamos, este caso generaba una presión gigantesca. Hay una declaración del que en ese momento era el presidente, creo recordar, el primer ministro, no me acuerdo cuál de los dos, que él decía que en su vida había recibido tantas llamadas telefónicas, que lo habían llamado de China, que lo habían llamado de Rusia, que lo habían llamado de Irán, que lo habían llamado de Estados Unidos, y era por la presión que había de... ¿Por qué? Porque Venezuela inició toda esta campaña internacional de decir que este señor al que detuvieron era un diplomático venezolano. Es decir, a este hombre contratista que lo favorecieron con todo este negocio, Maduro lo convierte supuestamente en diplomático venezolano para tratar de darle inmunidad diplomática y evitar su extradición, cosa que finalmente ocurrió. Y sí, bueno, yo estuve allá, una experiencia increíble, pero también vi la tensión que había alrededor del caso, ¿no? Las palabras textuales de Maduro cuando arrestan a Alex Saab en Cabo Verde es un secuestro en toda línea del gobierno de Estados Unidos para un diplomático internacional. En alguna ocasión yo creo que había dicho Maduro que no conocía a Alex Saab, si no me equivoco. No, Maduro nunca en su vida había pronunciado públicamente esas dos palabras juntas. Alex Saab nunca las había pronunciado, jamás habían reaccionado a nada de lo que se había publicado. Incluso cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, puesta por el chavismo y mujer durante años afín al chavismo, que en 2017 se va al exilio porque la iban a meter presa en Venezuela, y ella desde Colombia, desde Bogotá, dice que ahora está en España, es correcto, ya tiene, no sé, como 3 años allá. Ella, cuando sale de Venezuela y se va al exilio, una de las primeras acusaciones que hace, dice, es que este señor Alex Saab es el testaferro de Nicolás Maduro. O sea, ese mote del testaferro de Nicolás Maduro, de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, no se lo puso la prensa, no se lo puso Armando Info, no se lo puse yo. Ese mote se lo puso la propia fiscal general de Venezuela, puesta por el chavismo, que en su momento cayó en desgracia y tuvo que irse de Venezuela. Entonces... Entonces, no, te decía que Maduro, cuando lo detienen, hay un primer comunicado, incluso antes de las palabras de Maduro, un comunicado de la Cancillería donde dicen: el señor Alex Saab es un enviado especial del gobierno venezolano. Le dan ese título, enviado especial, pero nunca lo habían mencionado. Pero sí pasó, por ejemplo, en finales de 2019, un ministro del Trabajo de Maduro, le preguntaron por Alex Saab y él dijo: yo no sé quién es Alex Saab, ¿tú lo conoces? No, yo no lo conozco. O sea, le dijo así a los periodistas. Eso te da cuenta de cómo se manejaba esto. Lo que quiero decir que esta etiqueta de que el señor era diplomático y tal, fue una patraña, fue un ardid que construyeron después al darse cuenta que lo detuvieron para tratar de evitar que lo mandaran a Estados Unidos. Y bueno, vamos a buscarle a ver si lo podemos proteger con inmunidad diplomática, pero al final eso no lo lograron porque lo extraditaron. Hay una frase de Luisa Ortega que me parece muy interesante, que luego voy a hablar ahora mismo de ella y luego si continuamos con Alex Saab. Primero la pregunta es si tú crees que Luisa Ortega en algún momento fue cómplice del chavismo y sirvió para... Bueno, a ver, yo no soy, digamos, un juez como para ponerle esa sentencia a alguien, pero evidentemente Luisa Ortega Díaz fue una fiscal afín al chavismo.
fue una fiscal corresponsable de violación de derechos humanos. Fue una fiscal que encubrió hechos de corrupción gravísimos. Bueno, que en 2017 luego ella sí empezó a criticar a Maduro cuando crea la Asamblea Nacional Constituyente, que es de forma fraudulenta, para anular el Congreso que controlaba la oposición, y que ella empieza a hacer crítica y que eso le incomoda a Maduro y que probablemente le iban a meter presa. Sí, eso también es cierto, pero la verdad es que ella como fiscal deja mucho que desear. Es decir, la erosión que ha vivido Venezuela en cuanto a materia de derechos humanos, en materia de corrupción, no fue de la noche a la mañana. Esto es un ciclo que viene de mucho tiempo, y el ciclo de ello en la fiscalía fue muy malo. ¿Y tú crees que fue impuesta en algún momento por Cilia Flores? Ella siempre se dijo que era más cercana a Diosdado Cabello. Y de hecho hay un video de Diosdado Cabello en una, no sé si fue una entrevista, en uno de sus programas esos que él tiene, donde él dice que él se reconocía que él se equivocó con Luis Ortega Díaz. O sea, él hacía como una mea culpa, pero es muy cómico, ¿no? Porque es que o sea, me equivoqué con Luis Ortega Díaz, no porque es una buena fiscal, no, sino porque nos traicionó. O sea, pero no porque fue una fiscal que se dedicó a hacer lo que debe hacer un fiscal independiente en cualquier país del mundo, ¿no? Pero en el caso de ella, Luis Ortega siempre fue más aparentemente ficha de Diosdado Cabello. Hay una frase que me parece muy representativa de la opresión que se siente en Venezuela, que soltó Luis Ortega en un documental que dice 8.000, creo que es al principio más, pero no voy a decir más, 8.000 venezolanos fueron ejecutados por las fuerzas policiales y militares. ¿Tú crees que la justicia ha servido de blanqueamiento para no dar ningún tipo de explicación sobre esas violaciones que se cometieron? No, absolutamente. O sea, la justicia venezolana no ha investigado nada de esto. Y la justicia venezolana, es verdad que Luis Ortega después de salir, y entiendo yo, esto no es información confirmada, pero sí es lo que yo entiendo que ella ha aportado pruebas en distintas causas internacionales, incluso el tema de la CPI, de la Corte Penal Internacional, de estos casos. Ella ha aportado información, yo no sé de qué tipo, pero así como dije en lo anterior digo esto, pero sí, obviamente, o sea, la violación de derechos humanos en Venezuela es una cosa grotesca. Por eso insisto y hago mucho énfasis en esto cuando hablo con gente de afuera. Ver a gente desde la comodidad de Europa o Estados Unidos defendiendo las atrocidades que ocurren en Venezuela es ridículo. Y sí, lamentablemente la justicia en Venezuela no ha cumplido el rol, y hoy en día, o sea, tú ves el fiscal general de la República de Venezuela, si a ti no te lo dicen, tú piensas, bueno, este es ministro de Maduro. Pero es que tú, porque es así, y lo que se dedica es a perseguir a la oposición, no se investiga, y cuando supuestamente se investiga, por ejemplo, temas de corrupción, al final es porque cayó en desgracia, como se dice en Venezuela, ¿sabes? No es porque de verdad les preocupe la corrupción, que fue lo que le pasó a Tarek El Aissami, por algún motivo que a lo mejor desconocemos de esas pugnas internas del poder, bueno, cayó en desgracia y ya les interesa quitárselo del medio, pero no es porque realmente se está investigando la corrupción, y así ha sido con el caso de la violación de derechos humanos. Para seguir hablando de Alex Saab, lo más sorprendente, un caso sorprendente es la casa que se construye en Barranquilla, si no me equivoco, su ciudad natal, en la cual incluso llega a cambiar de cocina 3 veces antes de haberla estrenado, y que se puede ver porque hay un registro policial, en la cual las imágenes luego son públicas. Esa casa está cerrada y Alex Saab luego no es reconocido por la aristocracia de Barranquilla, si no me equivoco, y si no es un poco es repudiado. Incluso hay algunas anécdotas que seguramente que me puedas contar con más precisión sobre el tipo de repudio que sufre Alex Saab, ¿no? En Barranquilla. Sí, a ver, Alex Saab, como habíamos dicho antes, él es de Barranquilla, pero la verdad que en Barranquilla, bueno, yo diría que en toda Colombia, ¿no? Pero en Barranquilla parece que tiene sus matices en particular. Digamos, la gente que es de la clase alta socioeconómica te lo hace sentir, y tiene su club donde ahí van, y para tú entrar a ese club no basta solo que tengas dinero, sino que tengas cierta, no sé, influencia o trayectoria o cierto abolengo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y Alex Saab era parte de ese club en Barranquilla porque él estaba casado, su primer matrimonio es con una señora de la alta sociedad de Barranquilla llamada Cintia Certain Ospina. Entonces casi que eso a él le dio el derecho de entrar a esa sociedad alta barranquillera. Pero él después se divorcia de esta señora, se casa con la modelo italiana, que es su esposa ahora, Camila Fabri, y cuando intenta ingresar al club de nuevo le dicen que no, que él no tiene acceso a ese club, que la entrada a ese club era por su esposa, no por él.
Y esto, la versión que hay en Barranquilla es que a él le genera mucha indignación, bueno, no sé, me imagino que le golpearon el ego, no sé, y bueno, el hombre sale y muy cerca del club compra como 2-3 lotes de terreno para hacer una mega mansión gigantesca, que cuando la policía colombiana la incautó por un proceso judicial que le llevaban en Colombia, hablaron de 30.000 millones de pesos, eso en ese momento eran como unos 8 o 10 millones de dólares. O sea, para que nos imaginemos, era el precio de la casa, como tú bien dices, una casa que nunca ocupó porque él ya estaba en Venezuela haciendo negocio. Y para que la señora, su esposa, la italiana Camila Fabri, pudiera jugar tenis, bueno, le mete una cancha de tenis dentro de la casa. así más o menos funciona, ¿no? Esa casa, como te digo, por un proceso judicial que le seguían en Colombia, fue incautada, por cierto. Te podría compartir el link porque han salido cosas recientes de ese proceso judicial que le siguen en Colombia, que nada tiene que ver con el de Estados Unidos, es por cosas solo de Colombia, que cuentan cómo se libró de la justicia en Barranquilla, porque resulta que un juez lo absolvió. Y resulta que el juez lo absolvió y se está demostrando que se perdieron el documento de la apelación de la fiscalía, en fin, todas unas patrañas para librarse de la justicia y tratar de recuperar sus bienes aquí en Colombia. También es llamativo como Alex Saab sale de la cárcel en Estados Unidos, es exportado, llega a Venezuela y se convierte en ministro de Industria Nacional, ¿no? Porque es el cargo que ostenta ahora mismo, si no me equivoco. Sí, bueno, exacto, esa ya es como la etapa final, no es el último capítulo porque yo digo que yo voy a llegar a los 70 años y me van a llamar a hablar de Alex Saab, es como la etapa que estamos viviendo ahorita. En efecto, Alex Saab, como decía antes, fue detenido en Cabo Verde en octubre del 2021, lo envían, ya se ejecuta la extradición, va a Estados Unidos. Por cierto, el día antes de que lo extraditaran, la policía venezolana allanó la casa de mis padres en Caracas y me notificaron que ahora me estaban acusando por instigación al odio, que es un delito creado para los periodistas en Venezuela. Él pasa desde 2021, desde octubre de 2021 hasta diciembre del 2023 en prisión en Florida, en Miami. El juicio, sus abogados, los más costosos que te puedas imaginar de los Estados Unidos, varios de los bufetes más costosos, lograron dilatarlo para que el juicio por lavado de dinero no comenzara. De hecho, prácticamente los primer año y medio, casi 2 años que él estuvo en la cárcel en Miami, era dirimir entonces, bueno, el tribunal me puede enjuiciar o no porque él es diplomático venezolano. Los abogados en Estados Unidos llevaron ese mismo argumento. Yo pude ir a algunas audiencias en Miami y la verdad que fue muy curioso porque el señor Alex Saab nunca quiso dar la cara cuando nosotros lo entrevistábamos, estábamos haciendo los trabajos todavía en Venezuela y llamábamos a sus empresas y que alguien nos diera explicaciones, se lo mandaba a sus abogados. Y la primera vez que yo lo vi en persona fue con él con la braga naranja sentada ante un juez en los Estados Unidos. Los primeros 2 años, como te digo, año y medio, se van en dirimir si es diplomático o no. Hubo varias audiencias para esto y fueron muy reveladoras, porque se demostró además cómo el régimen de Nicolás Maduro falsificó documentos para justificar la supuesta condición de diplomático. Es decir, hizo documentos en 2021 poniéndole fecha de... Exactamente, poniéndole fecha de 2018, que era cuando lo habían hecho diplomático. El juez Escola, que era el que llevaba el caso, en diciembre del 2022 dice, mire, no, usted no es diplomático, usted tiene que enfrentar el juicio. Y los abogados lograron dilatar, como digo, lo más posible, hasta que llega lo de diciembre de 2023, donde a él lo liberan en medio de esta negociación política entre la administración Biden y Nicolás Maduro. Antes habíamos dicho, ya Biden le había liberado los llamados narcosobrinos que estaban presos en Estados Unidos, le había quitado la sanción del Tesoro a Carlos Matica Flores, también sobrino de Cilia Flores, y finalmente la cereza del pastel le devuelve a Alex Saab a Venezuela, ¿no? Y en efecto llega y Maduro le dio 2 cargos. Primero lo nombró presidente de un centro de producción e inversión. Para los nombres son buenísimos, ¿no? O sea, esto no funciona nada, pero para los nombres son muy buenos. Y a mitad del año pasado, creo recordar, en octubre el primer cargo es lo nombra de Centro de Inversiones Productivas, se llama. Centro de Inversión Internacional Productiva, algo así se llama el organismo, donde lo pone
prácticamente apenas llega a Venezuela en enero del 2024 y en octubre del año pasado más o menos, creo que fue, si la memoria no me falla, es que lo nombra ministro de Industria. Hay un paréntesis aquí, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como le puso Chávez a Venezuela, para tú ser ministro tú tienes que haber nacido en Venezuela. Bueno, este señor es Vox Populi, es evidente que no nació en Venezuela, que es barranquillero, bueno, el señor es ministro de Industria en Venezuela. Pues si quieres dejamos de hablar de Alex Saab y pasamos a hablar de Carlos Gutiérrez, que me parece sorprendente que era el que antes hemos soltado alguna pincelada sobre él, que es el concuñado de Petro y que consigue un contrato de 4,5 mil millones de dólares, ¿no? Para petróleo. Yo pensaba que me iba a decir si quieres dejamos hablar ya, porque ya estamos, aquí tienes para hacer un libro. No sé cuánto falta porque ahorita tengo otra reunión, pero no sé si falta mucho. No, hablamos de 2 temas más. ¿Falta mucho? Terminamos 15 minutos por ahí, creo. Igual estoy a la orden también, no sé, lo que necesites en cualquier otro momento. Gutiérrez Roballo, Carlos Gutiérrez Roballo, o sea, al final este tipo, Alex Saab, yo digo que es como una suerte de no sé, o sea, tiene una lista internacional muy grande porque tiene conexiones de toda índole en distintos sitios, ¿no? Y una de esas conexiones es este señor que se llama Carlos Gutiérrez Roballo, que es concuñado de Petro. Es decir, Carlos Gutiérrez Roballo está casada con una hermana de la esposa de Petro. Claro. Ellos en algún momento, en 2015, 2016, tienes que verificar la fecha porque todo esto ha sido conmovido, en 2015, 2016, ellos se presentan en Venezuela con una empresa llamada Trenaco, nuevamente, y esto es algo que creo que no he dicho, lo increíble de todo esto es que Alex Saab manejaba todo esto, pero en muchos casos él evitaba aparecer, ¿no? Y todo es con nombres de terceros, en algunos casos es un hijo, un familiar, o sea, ellos nunca daban la cara, ¿no? Y con Trenaco, esta empresa, es lo mismo. Quienes estaban en la sombra eran Alex Saab y Álvaro Pulido en sociedad con este señor Carlos Gutiérrez Roballo. En 2015 creo que le dan el contrato PDVSA, Petróleos de Venezuela, le dan un contrato por 4.000 y tantos millones de dólares, que era para, como te digo, para la explotación de pozos petroleros en la faja petrolífera del Orinoco. O sea, un contrato de esa magnitud en una industria como la petrolera solo lo tiene, no sé, Repsol, la española Repsol, lo tiene Eni, la italiana, lo tiene Chevron, lo tiene Shell, o sea, 4.500 millones de dólares. O sea, y que Maduro imponga a PDVSA, que por cierto, cuando se da ese contrato, si los tiempos y la memoria no me fallan, Carlos Malpica Flores, el sobrino de Silvia Flores, era el vicepresidente financiero de PDVSA. O sea, esto para que veamos que aquí esto es un círculo así cerradito. Le dan ese contrato y a la larga ese contrato no se puede ejecutar, porque la información que yo obtuve es que mucha gente, después los contratistas petroleros, no sé, las empresas que tienen internacionales que tienes que llamar para los taladros petroleros, para todo lo que tiene que ver eso, le dijeron, mira, pero es que ¿quién es esta gente? O sea, esta gente no tiene capacidad para esto, esta gente no tiene músculo financiero, este contrato es inviable. Y ese contrato se cae. Ahora, ¿qué pasa con el dinero? ¿Cuánta parte de ese dinero le dieron a ellos? Yo no lo sé, eso es una cosa que yo no he podido nunca verificar, porque como te digo, todo lo que tengo el nombre de Alex Saab en Venezuela, bueno, es secreto de Estado. Pero yo sí sé que después incluso Maduro por eso remueve a la directiva entonces de PDVSA, porque se entera que la directiva de PDVSA es la que finalmente echa para atrás esto y a él no le gustó y los remueve, etcétera, los castigó, en fin. Y ese es donde aparece uno de los primeros negocios donde se ve esta conexión entre Alex Saab y Carlos Gutiérrez Roballo en ese negocio. Pero después Gutiérrez Roballo también aparece en 2 negocios más que nosotros hemos escrito en Venezuela, que era con la comercialización de carbón venezolano y de madera venezolana. El carbón y la madera son commodities y entonces, bueno, se venden en el mercado internacional. Bueno, Alex Saab también estaba con Carlos Gutiérrez Roballo en ese negocio. La información que yo tengo, porque después Gutiérrez Roballo prácticamente desapareció del mapa, es que, bueno, todo este ruido que le generó y todas estas relaciones, etcétera, bueno, él como que se apartó de ese mundo, pero bueno, yo no sé qué tan cierto sea, pero esa es la información que yo tengo. Lo concreto de este momento es que Carlos Gutiérrez, Petro todavía no era candidato a la elección de Colombia, pero sí va a ser candidato posteriormente, y Petro sale diciendo, o publica un tuit diciendo, ser concuñado no es ninguna relación familiar, yo no elijo a mis familiares, no algo así creo que dijo.
Sí, él siempre se ha desmarcado de eso así, él siempre se ha desmarcado de eso así, pero es muy curioso porque después cuando quería ser candidato presidencial Petro en la campaña del 2022, ahí sí habló mal de Alex Saab y dijo que Alex Saab que era un empresario, no sé qué cosa, etcétera, o sea, eso como que se enriqueció, que se aprovechó de Venezuela, que no era diplomático, o sea, ahí sí dijo cosas, ¿no? Y si le quieres dar todavía un giro más irónico y burlón a esto, pero eso a mí cuando la gente se empeña en ver el asunto de Venezuela solo como algo ideológico, a mí me da mucha risa. Quien fue durante años el abogado de Alex Saab en Colombia es un señor llamado Abelardo de las Prielas. Abelardo de las Prielas es hoy en día precandidato de la derecha colombiana a la presidencia. Y este señor decía en 2017, 2018, cuando ya nosotros estábamos publicando cosas, este abogado decía, no, yo no defendería nunca a alguien que tenga negocios con el régimen venezolano. Ya era público que Alex Saab estaba haciendo negocios con Venezuela. Y entonces él, que se presenta como una banderadora de la derecha y como te digo, está precandidato y no descarto que sea presidente de Colombia, era abogado del testaferro de Nicolás Maduro. O sea, para que veas la fortaleza de los nexos ideológicos de todo esto. Claro, y por ejemplo, Carlos Gutiérrez sí financió una parte de la campaña electoral, según Armando Info, una campaña de Petro, ¿no? Sí. Incluso creo sí, que... eso es público financió también, creo recordar, cuando Petro fue alcalde de Bogotá hace muchos años, también lo financió y lo financió en la campaña presidencial, sí, claro. Yo quería terminar hablando, quería luego tener una pregunta al final, si no me equivoco, la relación que tiene ahora mismo Estados Unidos con Venezuela, sino que se están hablando de que hay un despliegue de submarinos alrededor de la costa venezolana, sino del Caribe, y creo que han ametrallado 3 barcos con drogas, si no me equivoco, en cocaína en la costa venezolana, ¿no? Sí, bueno, a ver, el tema de Venezuela-Estados Unidos, bueno, te he hablado aquí varias cosas que tuvieron que ver con la primera etapa de la primera administración de Trump, después Biden. Mira, yo creo que el tema venezolano, esta crisis que se ha convertido en una crisis con consecuencias internacionales, pero por ejemplo por el tema migratorio, yo creo que la comunidad internacional no sabe cómo resolver el asunto venezolano, ¿no? Y yo creo que eso es evidente, pero además no solo que no sabe cómo resolverlo, sino es que hay gente que sigue creyendo que el chavismo es un movimiento político tradicional, que son políticos de izquierda, que pueden estar dispuestos a ceder el poder cuando han demostrado una y otra vez que no, ¿no? Ahora estamos en una segunda administración de Donald Trump, llega en enero de este año, los primeros meses fueron muy confusos en el sentido de que todo el mundo pensaba, no sé, la comunidad venezolana en los Estados Unidos o en el exterior pensaba que no, que Trump va a ser muy duro y que va a venir esta vez sí por la cabeza de Nicolás Maduro, etcétera, ¿no? Pero más bien pasados los meses no se veía ninguna definición de eso, más bien estaba el juego que le doy la licencia a Chevron para que trabaje en Venezuela, no se la doy, se la quito, se la doy. Entonces lo que quiero decir con esto es que hay dos cosas que están influenciando, bueno, hay una cosa evidente que influencia la relación Venezuela-Estados Unidos, que es el tema petrolero, y aún hoy hay unos lobbies gigantescos que están presionando a la Casa Blanca para hacerle ver y decirle, mira, lo mejor es que nosotros nos dediquemos a sacar petróleo y que los venezolanos resuelvan su problema. Y hay más una visión política como la del secretario de Estado, Marco Rubio, que cuando fue senador por Miami, por la Florida, digamos, fue muy crítico de regímenes dictatoriales como el venezolano, como el cubano, etcétera. Él mismo es hijo de inmigrantes cubanos, que, bueno, apuestan más a decir, bueno, hay que forzarlos a negociar algo, hay que presionarlos, y yo creo que eso es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, a raíz de toda esta movilización de estas cosas militares en el Caribe, hay gente que está imaginando que va a haber, no sé, una invasión americana en Venezuela. Yo honestamente creo que eso no está planteado. Yo no creo que eso no está planteado. Y la verdad es que Trump al final también es una persona sumamente impredecible, ¿no? Y lo cierto es que Trump tampoco es un político que se vea muy preocupado ni por derechos humanos, ni por democracia en ningún lugar del mundo, ni siquiera en los Estados Unidos. Entonces, mira, uno no sabe en qué va a terminar esto. Sí es verdad que, o sea, sí es verdad, ya, espera, ven Nico, ven, date vuelta, ven. Sí es verdad que yo creo que estamos asistiendo a lo que parece ser, bueno, cuál va a ser la línea, ¿no? La política, y de momento parece que va a ser una línea dura de presionar, pero también si uno ve
el discurso este que tiene Trump contra el tema del narcotráfico, la droga, tal, bueno, es un discurso muy interno, muy de política interna, y haciendo ver que todos los migrantes también son responsables de esto. Entonces, yo creo que él lo está usando primero como algo interno, decir, no, mira, yo estoy desplegando todo esto para evitar que la droga llegue a los Estados Unidos y porque el narcotráfico está haciéndonos daño, el fentanilo, todo este cuento, que es un problema gravísimo en Estados Unidos, no es que lo quiera desmeditar, pero o sea, creo que tiene tiene una pata en la política interna de los Estados Unidos, y está el interrogante de, bueno, ¿para qué más es esto? Bueno, es para presionar a Maduro, para mandarle un mensaje de fuerza, decirle, mira, o te sientas a negociar, o esto va a terminar mal, quizás hay algo de eso, pero yo la verdad que lamentablemente yo soy muy pesimista porque Maduro lo ha demostrado una y otra vez, cada vez que ha habido estos escenarios donde hay que negociar algo, el chavismo se cierra en banda y no acepta negociar que ellos pueden dejar el poder. Mira, en 28 de julio del año pasado fue la elección presidencial, ellos lo tenían muy fácil. La elección presidencial fue en julio, la entrega del poder era en enero de este año. Ellos tuvieron ahí 6 meses que se aceptaban la derrota para negociar las condiciones de una entrega. Obligar a, digamos, si quieren amnistía, si quieren un montón de cosas. Y no lo consiguen, también porque en el chavismo hay muchos factores, no es una fuerza monolítica, están los grupos que defienden la revolución por la corrupción, están los que están militares comprometidos en cosas de narcotráfico, de violación de derechos humanos, que tampoco están abiertos a negociar nada porque piensan que van a quedar expuestos en una eventual transición. Se hace muy difícil, y yo lamentablemente soy muy pesimista. Digamos, yo no espero nada positivo de Nicolás Maduro ni del chavismo. O sea, ellos han demostrado una y otra vez que están dispuestos a darle una tuerca además al autoritarismo con tal de seguir en el poder. Y ellos saben que seguir en el poder supone aislamiento, supone sanciones, supone presión, y siempre optan por ese escenario. Entonces, ¿en qué va a terminar esto? Yo honestamente no lo sé, es una moneda al aire, porque la verdad uno también dice, bueno, pero toda esta movilización militar para perseguir ahí unos lancheros que van llevando drogas supuestamente por el Caribe, no sé a dónde la llevan, a Haití, después de ahí sigue a Estados Unidos. Miércoles, no, yo no sé si hace falta toda esa movilización militar para perseguir unas lanchas de estas improvisadas en las que se llevan estos fardos de cocaína, ¿sabes? Incluso hemos visto como Diosdado Cabello hace unos meses se fue a la frontera con Colombia por una red de narcotráfico en la cual estaban implicados unos militares y funcionarios del Estado, si no me equivoco, ha publicado Armando Inti. Sí, no, y es muy cómico, es muy curioso porque el chavismo niega el asunto del narcotráfico en Venezuela. Es verdad que en Venezuela, digamos, no se produce cocaína como pasa en Colombia, pero sí es verdad que la frontera venezolana se usa para pasar la droga y hay rutas de narcotráfico que pasan por Venezuela, eso es evidente. Y hay altos mandos militares que están involucrados en eso y que se hace la vista gorda, ¿no? Y lo que es curioso porque si ves desde que empezó esta presión de los Estados Unidos militar en el Caribe, bueno, ahora todos los días Diosdado Cabello informa de hallazgos de droga en Venezuela, informa de detenidos o lanchas incautadas en zonas costeras que tienen que ver que supuestamente están dedicadas a labores de narcotráfico, ¿no? O sea que algún efecto sí está generando, digamos, a lo interno desde ese punto de vista, más allá también de una evidente militarización que están haciendo en la sociedad venezolana y aumentando el tema de la represión, etcétera. Yo creo que es un escenario muy, muy incierto. No sé la verdad que a dónde va a parar. Yo siempre digo esto porque entonces parece que no, que tú estás de acuerdo con una invasión. No, yo no es que esté de acuerdo con una invasión, o sea, lo ideal, y yo creo que lo que quiere la mayoría de los venezolanos es que haya un cambio en paz, un cambio, y por eso la gente salió. Exactamente, y la gente salió masivamente a votar en las elecciones del 28 de julio, que fueron las elecciones más desiguales de la historia democrática venezolana, porque el candidato, el señor Edmundo González, literalmente fue el único candidato que ellos permitieron inscribir. O sea, no era ni siquiera que estaba yendo el candidato que quiere postularse, no, porque todos los demás están inhabilitados. Y aún así, un señor que la mayoría de los venezolanos... y aún así un señor que la mayoría de los venezolanos desconocía por completo, porque la figura del Mundo González no era un político de primer orden, no, para nada. Aún así ese señor ganó la elección abiertamente. ¿Por qué? Porque el hartazgo es muy grande. El hartazgo, mira, la tragedia de lo que ocurrió en Venezuela en realidad, y por eso a mí me irrita y me molesta mucho cuando desde afuera hay gente que la relativiza, es muy grande. Venezuela tiene 7, 8 millones de personas fuera de Venezuela. Si tú ves la crisis de países en guerra, esas son las cifras de países en guerra, y Venezuela no ha tenido una guerra civil.
no ha tenido una tragedia natural que explique eso, o sea, no. Y son cifras de guerra. Es verdad que ahorita, digamos, la situación económica está más estabilizada, pero el país está muy lejos de encontrar un camino de cierta tranquilidad y de cierta prosperidad si sigue como está. Entonces, bueno, no sé, y yo soy muy pesimista. Soy muy pesimista porque siempre Maduro puede escoger el peor de los escenarios posibles. Otro de los casos más llamativos relacionado con Diosdado Cabello es que en los últimos meses, si no me equivoco, el último artículo que has publicado es sobre un intento de decir que la oposición venezolana está intentando cometer un atentado contra Maduro, si no me equivoco. Sí, porque bueno, sí, porque allanaron unos galpones industriales en el oriente del país, en 2 zonas petroleras que son Monagas y Anzoátegui. Y bueno, montaron todo un relato de que los explosivos que encontraron ahí son explosivos para un plan conspirativo y tal. Y cuando me puse a averiguar, lo que veo es que son 2 empresas petroleras que requieren los explosivos para trabajos de cañoneo y de operaciones en los pozos petroleros. Y son explosivos fabricados por una empresa que controla el Ministerio de la Defensa venezolano. O sea, un relato para criminalizar más todavía la oposición venezolana. Es algo similar a lo que ocurrió hace 7 años, cuando en el desfile del día, no sé, una celebración nacional venezolana, se observaron unos drones que incidieron sobre el ejército que se encontraba desfilando, ¿no? Y se observa cómo el ejército... Sí, pero ahí te diría que el episodio de los drones, si lo quieres ver, es más confuso, porque yo creo que a día de hoy no se sabe realmente, digamos, qué hubo detrás, si fue algo inventado por el propio gobierno montado, de verdad había alguien pensando en un plan de eso, o sea, pero aquí esto, bueno, lo publicamos en el reportaje, es una cosa muy burda, muy evidente. Y bueno, ese es el país que tenemos y es muy grave porque quien está marcando esa agenda es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello ha recuperado muchísimo poder tras el fraude de la elección del año pasado, porque ahora otra vez es ministro de Interior y Justicia, lo que supone que él controla todo lo que tiene que ver con policías, cuerpos de inteligencia, policiales, y es un tipo que ha demostrado ser de los más, digamos, irracionales desde el punto de vista político y está digamos, atornillado al poder, y bueno, lo que demuestran es que están dispuestos a inventar cualquier relato y cualquier cosa con tal de seguir persiguiendo, apresando. Tú ves hoy, la oposición venezolana está diezmada, la mayoría de dirigentes opositores está fuera del país, montones de dirigentes presos, y te estoy hablando de dirigentes medios y medios bajos, ni siquiera de relevantes presos en Venezuela, sencillamente porque tuvieron algún tipo de labor de organización en las elecciones del 28 de julio. Es terrible, la verdad. ¿Tú crees que, ya la última pregunta que tengo es que cuál es la relación actual entre la familia de Chávez y la familia de Maduro, y si los Chávez siguen manteniendo un estatus económico similar a los de la época de Maduro? Es una buena pregunta. Yo no tengo todas las herramientas para responderla. Yo creo que Maduro se ha cuidado mucho de mantener a la familia Chávez, mantenerla ahí contenta. Hay una hija de Chávez que tiene ahorita un cargo, que no es un cargo importante, pero la hija pequeña, Rosa Inés, le dieron, es presidenta de Imparques, que es como la que controla todos los parques nacionales, todos los parques nacionales de Venezuela, pero lo que revela es como que la quieren poner allá en la administración pública. Adán Chávez, el hermano de Chávez, otra vez es gobernador en Barinas. Yo creo que Maduro no es tan cercano a la familia de Chávez, pero entiende el valor simbólico de la familia de Chávez. Y pues ya me gustaría terminar aquí. Lo último que me gustaría decirle enhorabuena. ¿Me escucha? Lo último que me gustaría decirle fue esa enhorabuena por los artículos que ha publicado y lo bien que están explicados. La verdad, en Armando Info está súper bien explicado la mayoría de casos de corrupción que han ocurrido en Venezuela o de los que has tenido acceso, y yo recomiendo siempre leerlos. Así que muchísimas gracias y espero que le haya gustado la entrevista. No, gracias a ti, espero que sea